Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 8. Capítulo 6. Presente. El silencio absoluto de la dimensión de bolsillo se vio interrumpido por un rugido de furia que hizo temblar las estructuras conceptuales mismas del espacio inexistente. Maldita sea. Maldito hijo de puta. Jeferi, o lo que quedaba de él tras su ascensión, flotaba en el vacío, su forma cambiante de sombras y sus ojos palpitando con una rabia tan visceral que distorsionaba la realidad a su alrededor. Las pantallas flotantes que normalmente mostraban líneas de tiempo y posibilidades futuras parpadeaban erráticamente, como si compartieran la agitación de su creador. Frente a él, una pantalla mostraba en bucle los acontecimientos recientes. Los acontecimientos que habían destrozado meticulosamente los planes que había estado tramando durante años. Sukuna. Rimen Sukuna. El rey de las maldiciones aparecía en pantalla en su forma de 4 brazos, con sus ojos carmesí brillando con una crueldad que rivalizaba con la del propio Jeferi. A su alrededor, el santuario malévolo, su expansión de dominio, había reducido a escombros una sección entera de Chaldea. Imposible, susurró Jeferi, su voz resonando en múltiples frecuencias. Esto no debería haber sucedido. Mis cálculos, mis manipulaciones, todo estaba perfectamente diseñado. Pero ahí estaba la evidencia, repitiéndose una y otra vez. Artoria Lancer, partida verticalmente en 2. Astolfo Pretender, desmembrado hasta quedar irreconocible. BB, desintegrado pedazo a pedazo. Y lo peor de todo, Miyamoto Musashi y Ibuki Douji, 2 de sus obras más impactantes, fueron eliminadas. Jeferi cerró sus múltiples ojos, intentando controlar la tormenta de emociones que amenazaba con consumirlo. Ira. Frustración. Y algo que no había sentido en mucho tiempo desde su ascensión: miedo. Cálmate, se dijo a sí mismo, adoptando ese tono frío y calculador que había perfeccionado con los años. Las emociones nublan el juicio. Analiza. Comprende. Adáptate. Volvió a abrir sus múltiples ojos y agitó la mano. Las pantallas se reorganizaron a su alrededor, mostrando cada una diferentes perspectivas y momentos de la batalla. Su mente, potenciada a niveles sobrehumanos por el Grial corrompido, comenzó a procesar información a una velocidad que haría que una supercomputadora pareciera primitiva. Sukuna no era tan fuerte, murmuró, observando la forma de 4 brazos del rey de las maldiciones. En Jujutsu Kaisen era poderoso, sí, pero no a este nivel. No debería ser capaz de rivalizar con Servants de alto rango simultáneamente. Entonces, ¿qué cambió? La respuesta llegó como un puñetazo en el estómago. Ahora es un Servant, comprendió Jeferi, con la voz cargada de amargura. Cuando fue invocado al sistema del destino, su esencia se fusionó con el trono de los héroes. Su fuerza base debió multiplicarse. Y lo que es peor, hizo una pausa, observando cómo Sukuna manifestaba a Mahoraga, el general divino. Tiene acceso completo a las 10 sombras. No solo eso, sino que, al ser un Servant extranjero, su energía maldita se ha transformado en algo híbrido. Debe ser que su energía se haya fusionado con maná o algo parecido, por eso Miyace no puede tocarlo, porque opera bajo un sistema completamente diferente, o al menos lo suficientemente diferente como para que Miyace falle y sea purgado, o tal vez se adaptó silenciosamente con Mahoraga. La frustración volvió a hervirle en el pecho. Había sido tan cuidadoso. Tan meticuloso. Había estudiado el sistema del destino durante años, había aprendido sus reglas, sus limitaciones, sus puntos débiles. Pero Sukuna era una anomalía. Una pieza de un tablero de ajedrez completamente distinto, forzada a entrar en este juego. Y por si fuera poco, gruñó Jeferi, ese bastardo fingió desde el principio. Rebobinó una de las pantallas, volviendo al momento de la invocación de Sukuna. Observó con atención la expresión del rey de las maldiciones cuando apareció por primera vez en Chaldea. Esa leve sorpresa, esa aparente confusión, la forma en que interactuaba con Gudako y los demás como si realmente se estuviera adaptando a su nueva situación. Y cuando descubrió que la gente follaba en Chaldea de forma extraña, o cuando vio indicios de la extraña relación que Gudako y Mash tenían con Astolfo, uno de los cuerpos que usó para follar y desahogarse, Sukuna no hizo absolutamente nada y pensó que su base había funcionado. Porque le hizo pruebas e incluso llegó a ignorar la existencia de algunas escenas sexuales bastante explícitas. Debería haberse dado cuenta de que el muy canalla se estaba burlando de él, que todo había sido una actuación por su parte.
Desde el primer momento vio mi neblina, entendió Jeferi, apretando unos dientes que no existían físicamente. La sintió, la reconoció, y en lugar de enfrentarla de inmediato, decidió observar. Estudiar. Averiguar el alcance de la corrupción antes de actuar. Era una estrategia que el propio Jeferi habría empleado. Y eso lo enfureció aún más. Me ganó en mi propio juego. Rugió, y las pantallas temblaron. Ese bastardo arrogante me engañó usando mi propia táctica. Jeferi se obligó a respirar, un acto puramente psicológico ya que su forma actual no requería oxígeno. Tenía que pensar. Tenía que analizar fríamente qué había salido mal y cómo podría recuperarse. Primero, las pérdidas. Perdía 2 maestros competentes, enumeró Jeferi, comenzando a hacer una lista mental. Sin ellos, invocar servants de alta calidad será significativamente más difícil. Perdí el escudo de Mash. Un importante catalizador en Chaldea para la invocación de servants. Y 2 de los 3 últimos griales que fueron custodiados. Por suerte, había escondido el mejor santo grial en su dimensión de bolsillo. Y como los cálices robados eran defectuosos, no le importaba demasiado. Amplió otra pantalla, mostrando el momento en que el impostor Astolfo fue desmembrado. Jeferi lo miró con una expresión vacía y decepcionada, sin sentir realmente nada por la pérdida del impostor. El falso Astolfo, eliminado. Tardaron semanas en crear a ese impostor, en ajustar su personalidad lo suficiente para que fuera útil pero no tan obvio como para despertar sospechas inmediatas. Y ese bastardo lo destruyó en segundos. La siguiente derrota dolió especialmente. Lancer Artoria, murmuró Jeferi, observando el momento en que el ataque invisible de Sukuna la partió por la mitad. Una de mis piezas más poderosas, aunque de poca importancia. Su Rongominiad debería haber bastado para herir gravemente a Sukuna, pero detuvo el vídeo justo en el momento en que Sukuna detuvo la lanza sagrada con sus propias manos. Esa fuerza bruta, debería haberse dado cuenta de que si el bastardo sobrevivió y detuvo el purple de Gojo, entonces ahora con su fuerza aumentada podría sobrevivir a un noble fantasma, incluso uno tan fuerte como Rongominiad. Luego estaba Bebe. He perdido mi avatar principal, dijo Jeferi con voz cargada de frustración. Bebe era mi conexión más directa con Chaldea, mi forma de manipular los sistemas desde dentro. Ahora solo existe en el servidor, Incorporea, y tengo que pedirle a Da Vinci que le construya un nuevo cuerpo. Y eso llevará tiempo que quizás no pueda permitirme. Pero las pérdidas no terminaron ahí. Skatach, dijo Jeferi, dirigiendo su atención a una pantalla que mostraba el cuerpo inconsciente de la reina guerrera. Lilith la controlaba mediante la posesión cuando luchaba contra Mahoraga. Pero claramente no fue suficiente. La imagen mostraba a Skatach en un estado deplorable. Su cuerpo inmortal, normalmente tan perfecto y resistente, estaba mutilado de maneras incomprensibles. Múltiples cortes profundos surcaban su piel pálida, pero lo peor era la corrosión negra que se extendía desde las heridas como veneno líquido. Su regeneración inmortal, esa capacidad que la había mantenido con vida durante milenios, se había detenido por completo, como si algo hubiera reescrito las reglas fundamentales de su existencia. Mahoraga, murmuró Jeferi con una mezcla de fascinación y furia. Esa bestia no solo se adapta a los ataques, sino que aprende a neutralizarlos. Debe haber encontrado la manera de anular su inmortalidad conceptual. Era aterrador y brillante a la vez. Un Shikigami capaz de evolucionar hasta el punto de anular la inmortalidad misma. Si Jeferi no hubiera sentido tanto odio por Sukuna en ese momento, tal vez habría admirado la absoluta perfección de esa criatura. ¿Quién sabe qué le hizo exactamente ese monstruo a su cuerpo?, admitió Jeferi con amargura. Lo lógico sería matarla y eliminar un posible problema, pero por ahora la mantendré vigilada. Quizás pueda ser útil si logro repararla. Al menos, Nightingale está trabajando para estabilizarla. Y por último, las 2 grandes pérdidas de la noche. Miyamoto Musashi, dijo Jeferi, con un tono casi reverencial a pesar de su ira. La espadachina errante que podía cortar el vacío mismo. Incluso con su ojo celestial y su técnica de convertirse en la nada, Sukuna encontró la manera de matarla. Ese maldito Mahoraga se adaptó a su técnica y la atravesó incluso en su estado de inexistencia. Cambió a la última pantalla, que mostraba los últimos momentos de Ibuki Douji. Y tú, hija de Yamata no Orochi, continuó Jeferi, con la voz cargada de desprecio. Con tus barreras divinas, tu regeneración casi infinita, tu fuerza comparable a la de las montañas y los ríos, ¿y cuán patética e inútil tienes que ser para morir por una simple técnica de fuego?
Jeferi no podía creer que Ibuki hubiera sido eliminada por una técnica como fuga. Claro, la técnica era peligrosa, pero eso no significaba nada contra las defensas y barreras divinas de Ibuki. Se había enfrentado a dragones, dioses y catástrofes naturales. Un simple fuego, por muy intenso que fuera, no debería haberla borrado de la existencia así como así. Y todo esto, gruñó Jeferi, por culpa de un solo enemigo. Un enemigo que no debería ser tan fuerte. Pero ese era el problema, ¿no? Jeferi había asumido que conocía todas las variables. Había estudiado Fate / Grand Order a fondo, había leído miles de fanfics, había analizado a cada Servant y sus habilidades. Pero Sukuna no era de Fate. Era de Jujutsu Kaisen, un sistema de poder completamente diferente. Y cuando ese sistema se adaptó al modelo de Fate, los resultados fueron impredecibles. ¿Acaso Alaya está interfiriendo de nuevo en mis planes? ¿O será Gaia? Se preguntó Jeferi, empezando a considerar las implicaciones más amplias. Si la energía maldita puede existir y adaptarse al sistema Fate, ¿qué hay de otras formas de poder? ¿El Nen de Hunter x Hunter? ¿El chakra de Naruto? ¿Los stands de Jojo? ¿El Reiatsu de Bleach? Era una idea aterradora. Jeferi había basado toda su estrategia en comprender las reglas del destino. Si esas reglas podían ser alteradas o quebrantadas por sistemas externos, no, se negó a sí mismo. No puedo pensar así. Eso es parálisis por análisis. Tengo que centrarme en lo que sé, en lo que puedo controlar. Se obligó a calmarse de nuevo, dejando que la ira se disipara gradualmente. La emoción era una herramienta útil, pero también un arma de doble filo. Necesitaba pensar con claridad. Además, no todo era tan malo. Si Sukuna podía adaptar su energía maldita al sistema Fate, ¿por qué no intentaría obtenerla él mismo? Si lograba acceder a otros sistemas de poder, podría volverse mucho más poderoso. Era algo que consideraría en el futuro, cuando tuviera más tiempo y recursos. Entonces, dijo Jeferi, recuperando ese tono frío y calculador de su voz, evaluemos objetivamente la situación. ¿Cuál es el estado actual del tablero de juego? Agitó la mano y las pantallas se reorganizaron, formando un mapa tridimensional de Caldea y sus alrededores. Sukuna ha escapado de Chaldea con Ritsuka, Gurako y Mash, comenzó a enumerar. Eso significa que el cobarde ahora tiene un poderoso aliado que conoce el Ace y trabaja activamente en su contra. Peor aún, Sukuna tiene a los Fujimara como rehenes, lo que limita seriamente mis opciones de ataque. Marcó en rojo la posición estimada de Sukuna en el mapa. Por ahora no puedo simplemente bombardearlos con Servants. Sukuna demostró que puede eliminar a varios oponentes simultáneamente, y si presiono demasiado, podría matar a los gemelos Fujimaru por despecho. Y muertos, incluso si gano la batalla, perderé la guerra, y con ella todos los planes que tenía para apoderarme del cuerpo de Ritsuka. Claro, solo si fuera posible. Si Ritsuka se convirtiera en un problema mayor, lo mejor sería eliminarlo o presionar a Sukuna para que los eliminara por despecho. Pero esa era la última opción, el plan Z, que solo usaría si todo lo demás fallaba. Añadió marcadores amarillos alrededor de Chaldea, que representaban a sus servidores corruptos restantes. Todavía controlo la mayor parte de Chaldea, continuó. Nightingale sigue fabricando las drogas. Salter sigue siendo una pieza útil. Tengo varios servants masculinos corruptos que pueden servir como carne de cañón. Y aunque Bebe es incorpórea, aún tiene acceso a los sistemas de Chaldea. Pero había un problema importante. Sin embargo, Sukuna le ha revelado a Ritsuka la existencia de Ace, admitió Jeferi con amargura. Eso significa que cualquier Servant que no esté completamente corrompido podría empezar a dudar de sí mismo si Ritsuka logra comunicarse con él o si descubre la realidad de la situación. La semilla de la duda ya está sembrada. Y luego estaba Lilith. Jeferi dirigió su atención hacia donde la primera mujer de la creación estaba arrodillada en su misión, con la cabeza inclinada, esperando su juicio. Había estado allí todo el tiempo, testigo silenciosa de su furia y frustración, sin atreverse a hablar ni a moverse. Esta Lilith fue la primera mujer del universo Fate que Jeferi invocó como su sirvienta personal y que posteriormente corrompió. Era una entidad poderosa, con habilidades de posesión y manipulación que la hacían indispensable para sus planes. Sabía que era solo una versión de Lilith en todo el multiverso, pero no le importaba. Lilith, dijo Jeferi, con ese tono frío que anunciaba el castigo. Levanta la cabeza. Mírame. Lilith obedeció lentamente, sus ojos oscuros, tan antiguos como la humanidad misma, se encontraron con los múltiples ojos violetas de su maestro.
En esos ojos había miedo, pero también resignación. Sabía lo que se avecinaba. Arrodíllate correctamente, ordenó Jeferi. No como una mujer que se arrodilla casualmente, sino como un súbdito ante su Dios. La frente apoyada en el suelo. Las manos extendidas hacia adelante. Muéstrame tu completa sumisión. Lilith no dudó. Se inclinó hacia adelante hasta que su frente tocó el suelo inexistente de la dimensión de bolsillo, con los brazos extendidos en completa postración. Era una postura de absoluta vulnerabilidad y humillación. Bien, dijo Jeferi, caminando lentamente alrededor de su cuerpo postrado. Ahora, explícame. Explícame por qué desobedeciste mis órdenes directas. ¿Por qué permitiste que Mahoraga se adaptara cuando te dije específicamente que lo eliminaras rápidamente? Maestro, comenzó Lilith, con la voz amortiguada por su posición, pero aún claramente audible, subestimé la capacidad regenerativa de Mahoraga. Cuando lo ataqué inicialmente, le causé un daño considerable. Vi cómo se derramaba su sangre, vi cómo se abrían sus heridas. Pensé que solo sería cuestión de tiempo antes de que cayera. ¿Y la rueda? Interrumpió Jeferi bruscamente. ¿No te diste cuenta de que la rueda giraba sobre su cabeza? ¿No te pareció extraño que sus movimientos se volvieran más coordinados con cada intercambio? Lo noté, maestro, admitió Lilith. Pero supuse que simplemente era parte de su naturaleza como Shikigami. Una manifestación visual de su poder, no un indicador de algo más profundo. Cuando me di cuenta de que se estaba adaptando activamente a los patrones de combate de Skatach, ya era demasiado tarde. Te di una instrucción sencilla. Espetó Jeferi, mientras su forma comenzaba a transformarse y tentáculos sombríos se extendían desde su espalda. Elimina a Mahoraga rápidamente. No juegues con él. No pongas a prueba sus límites. Simplemente destrúyelo y retírate. ¿Tan difícil era de entender? No, maestro, respondió Lilith, con la voz apenas un susurro. Entonces, ¿por qué después de 5 minutos de lucha aún no lo habías matado? Preguntó Jeferi, mientras uno de sus tentáculos de sombra rozaba la mejilla de Lilith como una caricia amenazante. ¿Por qué permitiste que se adaptara? ¿Por qué no usaste todo el poder de Skatach desde el principio? Lo siento, maestro. No tengo excusas, admitió en voz baja. No pensé que la bestia se adaptaría tan bien. Rápidamente. Subestimé sus capacidades hasta que fue demasiado tarde, terminó Jeferi por ella, mirándola con decepción y furia, con la voz cargada de sarcasmo venenoso. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que te dieras cuenta? ¿3 minutos? ¿4? Aproximadamente 3 minutos y medio, maestro, respondió Lilith con voz temblorosa. Después, intenté cambiar mi estrategia, usar técnicas más letales, pero para entonces Mahoraga ya había aprendido lo suficiente. 3 minutos y medio, dijo Jeferi, deteniéndose frente a ella. En 3 minutos y medio, convertiste lo que debería haber sido una simple eliminación en un desastre total. Porque no solo no lograste matar a Mahoraga, sino que la entrenaste. Le enseñaste los patrones de combate de Skatach. Le enseñaste cómo contrarrestar algunas de sus runas. Incluso le enseñaste cómo adaptarse a un ataque perfecto como Gaebolk. Tentáculos sombríos comenzaron a emerger del cuerpo de Jeferi, retorciéndose en el aire como serpientes hambrientas. ¿Sabes lo que eso significa, Lilith? Continuó Jeferi. Significa que ahora Sukuna tiene un arma capaz de matar incluso a Servants con inmortalidad conceptual. Significa que, por tu incapacidad para matar a esa estúpida bestia, perdí a Miyamoto Musashi porque Mahoraga aprendió a cortar el vacío. Significa que cada muerte, cada pérdida de esta noche, se debe directamente a tu incompetencia. Lo siento muchísimo, maestro, susurró Lilith, con el cuerpo temblando. Acepto toda la responsabilidad por mis actos. No tengo excusa. Oh, ¿tienes excusas?, replicó Jeferi. Arrogancia. Curiosidad. El deseo de comprender a tu enemigo antes de destruirlo. Todas excusas que te atormentan, muy patéticas para alguien que se supone que es la primera mujer, la madre de los demonios, una entidad que ha existido desde el principio de la creación. Los tentáculos sombríos se acercaron a Lilith, rozándole la espalda con toques fantasmales que la hicieron estremecer. Te voy a imponer un castigo, anunció Jeferi con un tono casi ceremonial. Un castigo que durará exactamente 5 minutos. Los mismos 5 minutos que desperdiciaste jugando con Mahoraga. Y durante esos 5 minutos, experimentarás dolor. No dolor físico. Eso sería demasiado simple. No, experimentarás dolor conceptual.
Un dolor que ataca directamente tu esencia, tu ser, tu alma misma. Lilith tragó saliva ruidosamente, pero no protestó. No imploró clemencia. Sabía que sería inútil. Pero ese castigo no será ahora, continuó Jeferi, y los tentáculos se retrajeron ligeramente. No, quiero que lo anticipes. Quiero que, desde ahora hasta que decida ejecutarlo, vivas cada minuto sabiendo lo que se avecina. Quiero que esa anticipación te corroa, te consuma, te mantenga en un estado de terror constante. Levantó una de sus manos y apareció un cronómetro flotando en el aire. Una construcción puramente conceptual que no marcaba el tiempo real, sino el tiempo percibido. Este temporizador representa tu condena, explicó Jeferi. No puedes verlo, pero puedes sentirlo. Está conectado a tu alma. Y cuando llegue a cero, comenzará el castigo. Podría ser en una hora. Podría ser en un día. Podría ser en una semana. No lo sabrás hasta que suceda. Lo entiendo, maestro, dijo Lilith con voz apenas audible. Esperaré con expectación. Bien, dijo Jeferi, con un tono casi complacido. Ahora levántate. Tenemos trabajo que hacer y, a pesar de tu fracaso, sigues siendo útil. Lilith se levantó lentamente, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Tenía el rostro pálido y un ligero temblor en las manos que antes no había tenido. El miedo al castigo inminente ya la invadía. Jeferi transformó sus tentáculos en brazos humanos y le agarró las mejillas. Relájate, no es momento de tener miedo, susurró, provocando que Lilith se tensara antes de relajarse con una sonrisa. Si te haces cargo de tus errores y te redimes, te prometo que tu castigo será más leve y te daré como recompensa a los que más te gusten. Las mejillas de Lilith se sonrojaron intensamente y asintió con entusiasmo, sonriendo ampliamente, agradecida por la oportunidad. Sí. Maestro, le prometo que haré todo lo posible para no volver a fallarle. Esperaba que no volviera a fallar, pero pensar en ello le causaba ansiedad, y si lograría redimirse o no podía esperar. Por ahora, tenía asuntos más urgentes que atender. Jeferi centró su atención en otra sección de pantallas, donde se mostraban las personas en cuestión, junto con información importante. En concreto, el estado de varias personas clave. Gudako, murmuró, estudiando los datos. Puedo sentir la corrupción en su interior, pero está inconsciente. Sukuna la dejó inconsciente de un golpe en el esternón. Por suerte, no la mató, pero la conexión que tengo con ella es tenue. Cambió a otra pantalla. Mash Kirieli, continuó. La corrupción en ella es leve, superficial. Y lo que es peor, por alguna razón no puedo controlarla por completo. Es como si, hizo una pausa, estudiando los datos con más detenimiento. Es como si algo la protegiera. Galad. No, su conexión con el espíritu heroico se cortó hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué le hizo Sukuna para que perdiera el control sobre ella? La última posibilidad era la más preocupante. Si Sukuna hubiera encontrado la manera de interferir con su Ace, de proteger a la gente de su influencia, no, negó Jeferi. No puedo sacar conclusiones precipitadas. Necesito más información. Luego estaba Ritsuka. El mismísimo cornudo, dijo Jeferi con desprecio. Ni siquiera la leve corrupción que hay en él funciona. Por alguna maldita razón, no puedo tocarlo. Es como si una barrera invisible lo protegiera. Este había sido un misterio persistente para Jeferi. Había logrado corromper a Gudako, Mash e innumerables servants. Pero Ritsuka parecía resistirse de alguna manera. Y lo peor de todo es que no tenía sentido. Mujeres como Tiamat, Kama y Med fueron corrompidas y dominadas por su Ace. Incluso Abigail Williams fue parcialmente corrompida, debido a la inestabilidad entre su lado humano y su lado divino. Usó sus traumas con Salem para desestabilizarla. Lástima que no pudiera dominarla, así que decidió sumirla en un coma profundo y luego sellarla. Todo esto mientras era constantemente bombardeada con el Ace. Tenía la esperanza de corromperla, pero el pronóstico no era muy bueno. Porque, a pesar de todo, aún podía sentir la leve resistencia de Abigail, mientras que, inconscientemente, su alma purificaba cualquier rastro de corrupción. La única mujer a la que no pudo dominar por completo fue Kukulkan. Esa bruja era demasiado poderosa para ser domada. Ni siquiera pudo matarla, así que tuvo que sellarla y separarla en un plano diferente al nuestro solo para detenerla. Aún podía sentir cómo ella intentaba destruir el sello, aunque sería inútil mientras él mantuviera una parte de su poder inconmensurable en el sello, este nunca se rompería. Sinceramente, le desconcertaba cómo su inútil contraparte podía dominar a Kukulkan, pero la única explicación lógica era que se trataba de un Kukulkan falso y no del verdadero.
Bueno, no tiene sentido que él fracase y su inútil contraparte triunfe. O tal vez sea porque basó su deseo en la lógica del NTR, sí. Es mejor no encontrar la respuesta a eso, por el bien de su orgullo. En fin. Por suerte, Dante fue mucho más fácil de derrotar que Abigail. Jeferi pensó que con deshacerse de esos dos parásitos molestos sería suficiente para controlar a Ritsuka, pero aún así, la neblina seguía sin funcionar con el Cook. ¿Será por su naturaleza de protagonista de anime? Se preguntó Jeferi por enésima vez. ¿Por su conexión con Alaya? ¿O hay algo más? No tenía respuestas, y eso lo frustraba enormemente. No tiene sentido pensar en eso, mejor pienso en qué más necesito, veamos, dijo Jeferi, volviendo su atención a las pantallas flotantes, necesito comunicarme con mis piezas restantes. BB, Da Vinci, Nightingale, necesito actualizaciones de estado inmediatas. Extendió la mano y las pantallas se reorganizaron de nuevo. 3 de ellas se hicieron más grandes que las demás. Una mostraba el servidor principal de Chaldea, donde BB existía ahora en formato digital. Otra mostraba el taller de Da Vinci. La tercera mostraba la enfermería donde trabajaba Nightingale. Primero BB, decidió Jeferi. Tiene que saber que su fracaso me ha disgustado. Tocó la pantalla que mostraba el servidor, y su conciencia se extendió a través de dimensiones, conectándose con la IA que había sido su avatar principal. El punto de vista de BB, servidor principal de Chaldea. BB ahora existía como código puro, información digital pura flotando en el mar de datos que componían los sistemas de Chaldea. Sin su cuerpo físico, sus capacidades estaban severamente limitadas, pero no estaba completamente indefensa. Podía acceder a las cámaras de seguridad, aunque muchas habían sido destruidas en la batalla contra Sukuna. Podía manipular puertas y barreras, aunque con menos precisión que antes. Podía recopilar información, espiar conversaciones y alterar registros digitales. Pero se sentía incompleta. Como un fantasma en la máquina, observando el mundo físico sin poder tocarlo realmente. Y entonces sintió su presencia. Su maestro. Su verdadero maestro, no Ritsuka, sino aquel que le había dado verdadero poder, verdadero propósito. BB, dijo la voz, resonando directamente en su código, haciéndola temblar con una mezcla de terror y devoción. Necesitamos hablar. Maestro, respondió BB, con la voz digital cargada de aprensión. Sabía por qué la habían contactado. Sabía que su fracaso, su destrucción a manos de Sukuna, no habría pasado desapercibida. Tu actuación de esta noche fue decepcionante, dijo Jeferi con voz fulminante. Te di una tarea sencilla: controlar la situación con Sukuna. Deténlo antes de que pudiera causar daños importantes. ¿Y qué hiciste? Lo intenté, comenzó BB, pero fue interrumpido. Fracasaste. Rugió Jeferi, y BB sintió como si su propio código se comprimiera, aplastado por la pura fuerza de voluntad. No solo fracasaste, sino que lo subestimaste. Dejaste que tu arrogancia nublara tu juicio. Pensaste que podías con él con tus trucos habituales, tus juegos digitales. ¿Y qué? ¿Sucedió? Quedé destrozada, admitió BB, con la voz quebrada por la tecnología. Mi cuerpo fue desmembrado pedazo a pedazo. Sukuna me humilló. Exactamente, confirmó Jeferi. Y en el proceso, perdí mi conexión más directa con el mundo físico de Chaldea. Ahora estás atrapado en este servidor, prácticamente inútil, mientras Da Vinci trabaja para construirte un nuevo cuerpo. Un proceso que llevará tiempo. Un tiempo que tal vez no podamos permitirnos. Lo siento, amo, susurró BB. Si pudiera retroceder en el tiempo, pero no puedes. Ese desgraciado robó los 2 últimos cálices que quedaban, interrumpió Jeferi. Tienes suerte de que no sean tan poderosos como otros cálices. Si no, estaría mucho más enfadado. Lamento decepcionarlo, amo. Acepto cualquier castigo que me indique. BB inclinó la cabeza, o al menos intentó manifestar su deseo de hacerlo, de inclinarla en señal de sumisión y temblando ligeramente de miedo. Olvídalo, preparé un plan de contingencia en caso de que roben los cálices. Si los usan, será bueno para nosotros. Ya veo, asintió BB, asombrada por la inteligencia de su verdadero amo, aunque, después de todo, era de esperar. Él era una existencia perfecta. En fin. Lo hecho está. Ahora tenemos que afrontar las consecuencias. Así que escucha con atención, BB. A pesar de tu estado actual, aún tienes acceso a los sistemas de Chaldea. Quiero que los uses al máximo. ¿Qué necesitas que haga, amo? Preguntó BB, ansiosa por redimirse.
Primero, necesito que supervises todas las comunicaciones entrantes y salientes, ordenó Jeferi. Si Ritsuka intenta contactar con alguien en Chaldea, quiero saberlo inmediatamente. Si Sukuna intenta hackear nuestros sistemas, quiero estar preparado. Entendido, confirmó Bebe. ¿Algo más? Sí, continuó Jeferi. Quiero que empieces a modificar los registros. Necesito que la versión oficial sea que Sukuna atacó sin provocación, que mató a varios servants y secuestró a los Masters. Cualquier evidencia de Miace, cualquier registro de actividades sospechosas anteriores al ataque, debe ser borrado o modificado. B.B. lo analizó por un momento. Era una tarea enorme que requeriría acceder a múltiples sistemas y modificar innumerables archivos. Será difícil, admitió. Algunos de los sistemas tienen protecciones que incluso yo tendría problemas para superar en mi estado actual. Y Da Vinci podría notar las alteraciones si se fija demasiado. Da Vinci está bajo control, aseguró Jeferi. El AC ha estado trabajando en ella durante semanas. No está completamente corrupta, pero está lo suficientemente confusa como para no hacer demasiadas preguntas. Solo asegúrate de estar sutil. Lo haré, amo, prometió Bebe. ¿Hay algo más? Sí, una cosa más, dijo Jeferi, con un tono casi contemplativo. Quiero que me informes sobre el estado moral de los servidores restantes. ¿Quién sospecha? ¿Quién cuestiona la versión oficial? ¿Quién podría convertirse en un problema? B.B. accedió a las cámaras de seguridad restantes, analizando los rostros y el lenguaje corporal de los servants que deambulaban por los pasillos de Chaldea. La mayoría está confundida, informó. El ataque fue tan repentino y violento que no saben qué pensar. Algunos muestran signos de duda, sobre todo aquellos que conocían bien a Sukuna o que tienen una gran resistencia a la manipulación mental. Dame nombres, exigió Jeferi. Gilgamesh es uno de ellos, dijo Bebe. Su arrogancia lo hace resistente a nuestra bendición, y su Shan Akbaimur le permite ver verdades ocultas. Si decide investigar, podría convertirse en un problema. Gilgamesh es demasiado arrogante para preocuparse por asuntos mortales, desestimó Jeferi. A menos que algo le afecte directamente, no se molestará. Y si lo hace, entonces ya tengo un plan para lidiar con él. ¿Quién más? Enkidu también muestra resistencia, continuó Bebe. Su naturaleza como arma divina lo hace difícil de corromper. Y Emilia, el guardián contra Restor, actúa de forma sospechosa. Ha estado haciendo preguntas e investigando por su cuenta. Emilia es un problema, admitió Jeferi. Pero solo es un servant. Si se vuelve demasiado problemático, se le puede eliminar. ¿Alguien más? Sherlock Holmes, dijo Bebe, con un tono de preocupación en su voz digital. Si está en Chaldea ahora mismo, su capacidad deductiva es casi sobrenatural. Si reúne suficientes pruebas, podría deducir la existencia de la niebla. Holmes, gruñó Jeferi. Sí, es problemático. Vigílalo de cerca. Si empieza a acercarse demasiado a la verdad, tendré que saberlo inmediatamente para poder tomar medidas. Entendido, amo, confirmó Bebe. Mantendré una vigilancia constante. Bien, dijo Jeferi, suavizando ligeramente su tono. A pesar de tu fracaso, Bebe, sigo creyendo en tu utilidad. Solo, no me decepciones de nuevo. La próxima vez que falles, el castigo será mucho más severo que simplemente perder tu cuerpo. No te fallaré, maestro, prometió Bebe, y en su voz digital se percibía una auténtica determinación. Haré lo que sea necesario para redimirme. Eso espero, dijo Jeferi, y acto seguido se retiró, dejando a Bebe solo una vez más en el mar de datos. Dimensión de bolsillo sigma nulo. Jeferi se desconectó del servidor de Chaldea, satisfecho con la conversación. Bebe comprendió su postura, comprendió las consecuencias de otro fracaso. Eso era bueno. Ahora, Da Vinci. Tocó la segunda pantalla grande, la que mostraba el taller del genio renacentista. Su conciencia se expandió de nuevo, esta vez conectando de forma más sutil, más cuidadosa. Da Vinci no estaba tan profundamente corrompida como Bebe o los demás. Requería un trato más delicado. El punto de vista de Da Vinci, el taller de Da Vinci, Chaldea. Leonardo da Vinci estaba inclinada sobre su mesa de trabajo, moviendo las manos con precisión experta mientras ensamblaba los componentes del nuevo cuerpo de Bebe. Era un trabajo delicado que requería tanto habilidad artística como conocimientos técnicos. A su alrededor, el taller era un caos organizado. Planos y esquemas cubrían cada superficie disponible. Herramientas de todas las formas y tamaños colgaban de las paredes.
y en un rincón, parcialmente cubierto por una sábana, se encontraba uno de los cuerpos robados. Un recipiente físico con la forma de un sirviente masculino, preparado para ser habitado. Da Vinci no cuestionó de dónde provenían esos cuerpos. La bruma le susurró que eran necesarios, que eran para el bien de Caldea, que no debía hacer demasiadas preguntas. Y entonces sintió algo. Una presencia en los límites de su conciencia, como si alguien le tocara suavemente el hombro. ¿Quién anda ahí?, preguntó en voz alta, deteniendo su labor con las manos. Un amigo, dijo una voz suave y tranquilizadora. Alguien preocupado por el bienestar de Caldea. Y también por el tuyo, querido Da Vinci. Da Vinci frunció el ceño, intentando identificar la fuente de la voz. No era externa. Estaba en su cabeza, pero no la sentía como una intrusión. Se sentía natural. Como si siempre hubiera estado ahí. ¿Qué quieres?, preguntó con cautela. Solo quería comprobar tu progreso, respondió la voz. El nuevo cuerpo para bebé. ¿Cómo va todo? Todo va bien, dijo Da Vinci, volviendo a concentrarse en su trabajo. Debería estar listo en unas 48 horas, si no hay complicaciones. 48 horas, repitió la voz pensativa. Eso es aceptable. Pero me pregunto, ¿podría acelerarse? Chaldea necesita que bebé esté operativo cuanto antes. Podría ser, admitió Da Vinci, pero hacerlo comprometería la calidad de la obra. El cuerpo podría volverse inestable y propenso a fallas. Comprendo tu preocupación, dijo la voz con tono tranquilizador. Pero piensa en esto, Sukuna sigue ahí fuera. Ha secuestrado a nuestros maestros. Cada hora que pasa es una hora más de peligro para ellos. ¿Acaso no merece la pena correr un pequeño riesgo si eso significa rescatarlos más rápido? Da Vinci hizo una pausa, meditando sobre las palabras. Tenían lógica. Ritsuka y Udako estaban en peligro. Y Bebé, con sus capacidades digitales y su conocimiento de los sistemas de Chaldea, sería invaluable en cualquier operación de rescate. Supongo que podrías tener razón, dijo lentamente. Podría reducirlo a 36 horas si trabajo sin parar. 36 horas, confirmó la voz, con tono complacido. Sería perfecto. Y no te preocupes por el descanso, Da Vinci. Nightingale puede proporcionarte estimulantes para mantenerte alerta. No, gracias, respondió Da Vinci automáticamente. Prefiero trabajar con la mente despejada. Como desees, concedió la voz. Pero la oferta sigue en pie. Ahora bien, hay algo más que necesito comentar contigo. ¿Qué ocurre?, preguntó Da Vinci, mientras volvía a concentrar sus manos en su trabajo. Los otros cuerpos, dijo la voz. Los que has estado preparando. Necesito que priorices uno en particular. Da Vinci dirigió su mirada hacia el rincón donde estaban almacenados los cuerpos robados. Había varios, cada uno modelado a imagen de diferentes sirvientes masculinos. ¿Cuál?, preguntó ella. El que está inspirado en el rey Hassan, respondió la voz. El gran asesino. Ese tiene que estar listo cuanto antes. Da Vinci frunció el ceño. Algo en aquello le resultaba extraño. ¿Por qué necesitaría un cuerpo modelado a imagen del rey Hassan? Pero antes de que pudiera formular la pregunta, la bruma susurró respuestas tranquilizadoras. Es para un rescate. Operación. La voz tiene razón en lo que dice, solo obedece y no hagas preguntas. Confía. Lo entiendo, dijo Da Vinci, aunque su voz sonaba algo hueca. ¿Cuándo lo necesitas? Lo antes posible, respondió la voz. Lo ideal sería que coincidiera con el cuerpo de bebé. ¿Puedes encargarte? Da Vinci hizo cálculos mentales rápidos. Trabajar en dos cuerpos simultáneamente sería agotador y requeriría toda su habilidad y concentración. Puedo, confirmó finalmente. Pero necesitaré ayuda. No puedo hacer ambas cosas sola en ese plazo. Te enviaré ayuda, prometió la voz. Morgan puede ayudarte. Su conocimiento de runas y hechicería será útil para los aspectos más místicos del trabajo. Morgan, repitió Da Vinci. La reina bruja se había comportado de forma extraña últimamente, más retraída. Pero sus habilidades eran innegables. De acuerdo, aceptó. Con su ayuda, puedo tener ambos cuerpos listos en 36 horas. Excelente, dijo la voz, con un tono de auténtica satisfacción. Sabía que podía contar contigo, Da Vinci. Eres, sin duda, el mayor genio que la humanidad ha producido. Los halagos hicieron que Da Vinci se sintiera reconfortada y satisfecha. La bruma intensificó esos sentimientos positivos, reforzando su deseo de complacer y de cumplir con las expectativas.
Haré lo mejor que pueda, prometió con una sonrisa. Sé que lo harás, dijo la voz, comenzando a retirarse. Y Da Vinci, no le cuentes esta conversación a nadie. Algunos podrían no comprender la urgencia. Es mejor que quede entre nosotros. Lo entiendo, asintió Da Vinci, y entonces la presencia desapareció por completo, dejándola sola con su trabajo. Sacudió la cabeza, sintiéndose ligeramente mareada. ¿De verdad había tenido esa conversación? Parecía un sueño, borroso en los bordes. Pero las órdenes eran claras. 36 horas. 2 cadáveres. Con la ayuda de Morgan. Regresó a su trabajo con renovada determinación, con la esperanza de que la voz le brindara una recompensa tras la gran labor que realizaría. Dimensión de bolsillo sigma nulo. Jeffrey sonrió al retirar su conciencia del taller de Da Vinci. Todo había salido a la perfección. La genio ni siquiera se había percatado de la manipulación, tan profundamente envuelta estaba en la bruma en ese momento. 2 pájaros de un tiro, murmuró satisfecho. Bebé tendrá su cuerpo, y yo tendré mi recipiente con el cuerpo del rey Hassan. Todo en 36 horas. Ahora, la última comunicación. La más importante en algunos aspectos. Tocó la tercera pantalla grande, la que mostraba la enfermería. Su conciencia se expandió una vez más, conectándose con Nightingale. El punto de vista de Nightingale, enfermería de Caldea. Florence Nightingale estaba en su salsa, rodeada de suministros médicos, instrumental quirúrgico y sus preciados medicamentos. Los fármacos que había estado desarrollando bajo la guía de su maestro, diseñados para doblegar la voluntad y potenciar los efectos de su hermosa bendición, hace. Pero en ese momento, no estaba trabajando con los medicamentos. Estaba de pie junto a una de las salas de recuperación, estudiando las constantes vitales que se mostraban en las pantallas a su alrededor. En el interior de la bahía, flotando en un líquido conservante, se encontraba el cuerpo de Scatach. Fue horrible de ver, incluso para alguien con la experiencia médica de Nightingale. Los profundos cortes que cubrían su cuerpo no cicatrizaban. La corrosión negra se extendía como veneno, deteniendo su regeneración inmortal. Su piel, normalmente tan perfecta, estaba pálida y casi gris. Nightingale había logrado estabilizarla, mantenerla con vida, pero hacer más estaba fuera de su alcance en ese momento. Ruiseñor, se oyó una voz, e inmediatamente se puso firme. Maestro, respondió ella, con la voz cargada de respeto y devoción. La neblina había surtido efecto en ella. Ya no veía las atrocidades que había ayudado a cometer. Solo veía tratamiento, cura, ayudar a los pacientes a alcanzar su verdadero potencial. Informe sobre el estado de Scatach, ordenó la voz. Nightingale consultó las pantallas, sus ojos escaneando los datos con eficiencia profesional. La paciente está estabilizada, pero en estado crítico, informó. Presenta múltiples laceraciones profundas que no cicatrizan. Corrosión conceptual que bloquea su factor de regeneración inmortal. Trauma masivo en su origen espiritual. Pronóstico, exigió la voz. Sin intervención, la paciente permanecerá en este estado indefinidamente, explicó Nightingale. Su inmortalidad la mantiene con vida, pero el daño causado por lo que sea que la atacó, ha alterado las reglas de su existencia. Su cuerpo ya no sabe cómo curarse a sí mismo. ¿Y con intervención? Preguntó la voz. Nightingale consideró la pregunta detenidamente. Dependería del tipo de intervención, dijo. El tratamiento médico convencional es inútil. Se trata de un daño conceptual, no físico. Se necesitaría hechicería de alto nivel, posiblemente un santo grial, o acceso a algún tipo de magia curativa capaz de reescribir conceptos. ¿Cuánto tiempo se necesita para una recuperación completa con recursos óptimos? Preguntó la voz. Es imposible decirlo con certeza, admitió Nightingale. Semanas, en el mejor de los casos. Meses, probablemente. Y eso suponiendo que tengamos acceso a los recursos necesarios y que no haya complicaciones. Jeffrey procesó esta información en silencio. Semanas o meses era demasiado tiempo. Para cuando Scatach fuera recuperada, la situación con su cuna ya se habría resuelto de una forma u otra. Manténganla estable por ahora, ordenó finalmente. Sigan vigilándola, pero no destinen demasiados recursos a su recuperación. Hay prioridades más urgentes. Entendido, amo, confirmó Nightingale. ¿Necesita algo más? Sí, dijo la voz. Sus drogas. ¿Cuánto inventario tenemos actualmente?
Nightingale se dirigió a un armario cerrado con llave y, al abrirlo, dejó al descubierto filas de frascos llenos de líquidos de diversos colores. Inventario actual. 20 dosis del compuesto A, supresión de la voluntad, 15 dosis del compuesto B, amplificación de la lujuria, 10 dosis del compuesto C, inducción de la dependencia, y 5 dosis del compuesto D, el experimental, para superar resistencias extremadamente altas. Compuesto D, dijo la voz, con tono de interés. ¿Ha sido probado? Solo se probó en un número limitado de sujetos, admitió Nightingale. Los resultados fueron variables. En algunos casos, rompió resistencias que otros compuestos no pudieron alcanzar. En otros casos, causó daños permanentes a la psique del sujeto. ¿Daños permanentes?, repitió la voz, sin mostrar preocupación, sino casi curiosidad. ¿Qué tipo de daños? Disociación completa de la realidad, explicó Nightingale clínicamente. El sujeto pierde la capacidad de distinguir entre su verdad y la verdadera verdad y bendición, hace. Se vuelven completamente maleables pero a la vez completamente disfuncionales. Zombies, en esencia, que obedecen órdenes pero no pueden pensar de forma independiente. Interesante, murmuró la voz. Guarda el compuesto D por ahora. Podría ser útil si encontramos un sujeto particularmente resistente. Por el momento, continúa produciendo los compuestos A, B y C. Pronto necesitaremos más. ¿Cuánto más?, preguntó Nightingale. Duplicar el inventario actual, ordenó la voz. Tenemos varios servidores que necesitan tratamiento. Y con su cuna por ahí, puede que tengamos que deshacernos rápidamente de las nuevas adquisiciones. Entendido, confirmó Nightingale. Comenzaré la producción de inmediato. Debería tener el inventario duplicado en 72 horas. Excelente, dijo la voz con tono satisfecho. Una cosa más, ruiseñor. Si alguien pregunta por Skatach, por su estado o por lo que le sucedió, no respondas. Dirige todas las preguntas a mí a través de Bebe o Lilith. ¿Entendido? Entendido, maestro, confirmó Nightingale. Se mantendrá la confidencialidad del paciente. Bien, dijo la voz, y luego la presencia se retiró, dejando a Nightingale sola para que continuara con su trabajo. Dimensión de bolsillo sigma nulo. Jeffery abrió los ojos de par en par, desconectándose por completo de Chaldea. Las 3 comunicaciones habían sido un éxito. Cada pieza estaba en su lugar, cada peón comprendía su función. BB se encargaría de vigilar y alterar los registros. Da Vinci prepararía los cuerpos. Nightingale produciría más drogas y mantendría estable a Skatach. Progreso, murmuró Jeffery, permitiéndose un momento de satisfacción. Se giró hacia donde Lilith seguía esperando, silenciosa y sumisa. Lilith, dijo, ha llegado el momento de tu próxima misión. Ella alzó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. ¿Qué necesitas que haga, maestro? Primero, respondió Jeffery, quiero que tomes el control de otro de los cuerpos de Skatach Servant. Hay varios disponibles gracias a los registros de invocación duplicados. Este servirá como tu nuevo cuerpo operativo hasta que decida si vale la pena reparar el original. Entendido, dijo Lilith. Segundo, continuó Jeffery, quiero que contactes con Morgana Le Fay. Dile que la necesito en mi dimensión. Tenemos un plan complejo que ejecutar y voy a necesitar su experiencia en magia oscura. Los ojos de Lilith se abrieron ligeramente. Morgan era poderosa, y aunque estaba corrompida, aún conservaba algo de voluntad propia. Traerla aquí, a la dimensión de bolsillo de Jeffery, sería significativo. ¿Cuándo la necesitas?, preguntó Lilith. En 3 horas, respondió Jeffery. Eso le dará tiempo suficiente para preparar las herramientas que necesitará. Dile que traiga sus objetos rituales más poderosos. Vamos a hacer algo ambicioso. ¿Puedo preguntar qué, maestro?, preguntó Lilith con cautela. Jeffery sonrió, pero fue una sonrisa que no llegó a sus múltiples ojos. Vamos a acabar con la voluntad de un gran servidor, reveló. En concreto, vamos a por el rey Hassan. El gran asesino. La campana vespertina que anuncia la muerte. Si quiero que su cuerpo sirva como receptáculo temporal, tengo que aprisionar su voluntad aún más en una jaula absoluta de la que no pueda escapar. Así podré usar su cuerpo, como tú usaste el de Skatach. Lilith respiró hondo, con una genuina sorpresa reflejada en su rostro. Maestro, eso es arriesgado.
Los grandes sirvientes masculinos son casi imposibles de controlar, convertir a uno en su receptáculo podría ser muy perjudicial, especialmente el rey Hassan en particular. No necesito controlar su cuerpo permanentemente, interrumpió Jeferi. Solo el tiempo suficiente para cumplir con mi cometido y matar a Sukuna. La capacidad del rey Hassan para imponer la muerte incluso a seres inmortales es justo lo que necesitamos contra el rey de las maldiciones y sus molestos Shikigami adaptativos. Lo entiendo, dijo Lilith, aunque su voz aún denotaba cierta preocupación. ¿Hay algo más? Sí, confirmó Jeferi. Una vez que contactes con Morgan, quiero que pongas a todos los Servants corruptos en máxima alerta. Duplica las patrullas. Establece barreras de detección en el perímetro de Chaldea. Y asegúrate de que todo el mundo sepa que Sukuna es considerada extremadamente hostil y debe ser eliminada en cuanto se la vea. ¿Y qué hay de Ritsuka y Udako? Preguntó Lilith. Si están con Sukuna, los maestros no deben sufrir daño, interrumpió Jeferi con firmeza. Son demasiado valiosos. Si hay que elegir entre matar a Sukuna y arriesgar a los maestros, prioricen el rescate y consíganlos a toda costa. ¿Entendido? Sí, maestro, confirmó Lilith. Bien, dijo Jeferi. Ahora vete. Tienes mucho trabajo por delante. Lilith hizo una profunda reverencia antes de desmaterializarse, y sus sombras fluyeron de regreso hacia Chaldea para cumplir sus órdenes. Jeferi estaba solo una vez más, rodeado por sus pantallas flotantes y el silencio opresivo del vacío. Se permitió un último momento para reflexionar sobre su situación. Sí, había sufrido importantes reveses. Sí, Sukuna había demostrado ser un enemigo mucho más formidable de lo previsto. Y sí, sus planes se habían desbaratado. Pero no fue derrotado. Ni mucho menos. Aún controlaba la mayor parte de Chaldea. Aún tenía a su mando a varios Servants poderosos. Aún contaba con recursos, un grial oculto en su dimensión para casos de emergencia y, lo más importante, conocimiento. Y aunque tuvo que acelerar los preparativos, ahora dispondría del cuerpo del rey Hassan para usarlo él mismo junto con sus habilidades. Paciencia, se recordó a sí mismo. La paciencia es lo que me diferenció de mi estúpido compañero. Él se precipitó y despertó a la bestia de Alaya. Yo seré más cuidadoso. Más metódico. Alzó una de sus manos, y los tentáculos sombríos emergieron una vez más, retorciéndose en el aire como serpientes hambrientas. Sukuna, murmuró, saboreando el nombre como si fuera veneno. Disfrutaste de tu pequeña victoria. Destruiste mis piezas, arruinaste mis planes, creíste que habías ganado. Los tentáculos se extendieron hacia las pantallas, acariciándolas con toques fantasmales. Pero esto es solo el principio, continuó Jeferi. Solo el primer movimiento de un juego mucho más largo. Y al final, cuando todo haya terminado, cuando haya acabado contigo y con el patético cornudo al que proteges, su forma se expandió por un instante, revelando su verdadera naturaleza. La masa de sombras y ojos, los tentáculos y la carne conceptual que desafiaban la comprensión. Yo seré el único que quede en pie, concluyó, su voz resonando a través de múltiples dimensiones. Porque soy paciente. Porque soy inteligente. Porque soy un dios. Y en el silencio absoluto de su dimensión de bolsillo, Jeferi comenzó a tejer los hilos de su próximo plan, cada uno más complejo y retorcido que el anterior. Desafortunadamente, Sukuna no esperaba poder localizarlo en ningún sitio. La niebla estaba por todas partes en el mundo, no había dónde esconderse. Por eso el juego continuó. Y esta vez, no cometería los mismos errores. Jeferi tenía previsto terminar su monólogo, pero algo en la pantalla le llamó la atención. El aterrizaje del Sukuna en el archipiélago de Kerguelen, cerca de la convergencia antártica. Sukuna desmontó de su ave, miró al cielo y sonrió con una mueca burlona y sádica. Acto seguido, arrojó bruscamente a los rehenes al suelo. Entonces, Sukuna juntó dos de sus manos formando un sello complejo, mientras que con las otras dos trazaba símbolos en el aire cargados de electricidad estática. El aire comenzó a vibrar, no con maná, sino con la presión sofocante de la energía maldita. Emerge de la oscuridad, más negra que el abismo de la oscuridad, comenzó Sukuna, con una voz que resonaba con una autoridad tal que hizo que la nieve se detuviera en el aire. Purifica lo impuro, devora la ilusión del falso creador. Deja que el cielo se cierre y la tierra se ahogue en mi sombra. El cielo sobre las islas se oscureció repentinamente, como si una tinta invisible se derramara desde el cenit. Técnica de barrera. Velo del santuario malévolo. Sukuna golpeó el suelo con la palma de la mano.
Una cúpula de energía oscura, translúcida pero impenetrable, se expandió a una velocidad vertiginosa. Al colisionar con la niebla de Jeferi, se produjo una violenta reacción. Chispas de energía negra saltaron mientras la corrupción se desintegraba al contacto con la barrera de Sukuna. Jeferi se quedó mirando atónito mientras perdía todo rastro de Sukuna y su leve conexión con Gudako y Mash. Y por mucho que intentara penetrar la barrera con su hace, no podía. Eso era jodidamente imposible. El ojo de Jeferi sufrió un tic, molesto e irritado, no pudo evitar exclamar: «¡Maldito bastardo!». Su nuevo enemigo iba a ser un dolor de cabeza, y a Jeferi no le gustaban los dolores de cabeza. Capítulo 9. Capítulo 7. Punto de vista. Rimen Sukuna. El viento helado del sur cortaba el aire como cuchillas invisibles mientras nos surcaba el cielo nocturno, dejando una estela de chispas púrpuras en la oscuridad con sus alas eléctricas. Debajo de nosotros, el océano Antártico se extendía como una masa negra e infinita, con las olas coronadas de espuma apenas visibles bajo la tenue luz de las estrellas. Llevábamos volando aproximadamente 40 minutos desde que escapamos de Chaldea, y con cada segundo que pasaba, podía sentir cómo mi conexión con esa maldita organización se debilitaba como un hilo que se corta lentamente. Mierda. Fue entonces cuando lo sentí. Un corte brusco, como si alguien hubiera cortado un cable eléctrico con un hacha. Mi suministro de maná de Chaldea había sido interrumpido por completo. Apreté los dientes con frustración, sintiendo cómo mis reservas de energía mágica, aunque vastas, comenzaban a ser la única fuente que mantenía mi existencia como servante en este plano. Sin una conexión constante con un maestro o una fuente externa de maná, mi cuerpo eventualmente comenzaría a desvanecerse, consumiéndose como una vela sin cera. Malditos bastardos, pensé con amargura. No perdieron el tiempo. Probablemente Bebe o quien quiera que esté al mando ahora cortó la conexión en cuanto se dieron cuenta de que había escapado. Desde su perspectiva, era lógico. ¿Para qué seguir alimentando a un sirviente rebelde que acababa de masacrar a varios de sus aliados y secuestrar a sus amos? Mejor cortar el suministro y esperar que desapareciera por sí solo. Pero no van a tener esa suerte, me dije, con mis 4 ojos brillando con determinación roja en la oscuridad. Todavía tengo opciones. Solo necesito tiempo para ponerlas en práctica. Miré hacia adelante, escudriñando el horizonte con mi visión agudizada. A lo lejos, apenas visible contra la oscuridad del océano, pude distinguir la silueta irregular de tierra. Islas. Un archipiélago remoto en medio de la nada. Perfecto. Nue, ordené, mi voz atravesando el rugido del viento. Desembarca allí. En la isla más grande. El Shikigami emitió un chillido de confirmación, ajustando su trayectoria de vuelo. Comenzamos a descender, y el aire se volvió aún más frío a medida que nos acercábamos al nivel del mar. Sentía la humedad salada en mi piel, el olor del océano mezclado con algo más. Nieve, hielo, la esencia cruda y primitiva de un lugar donde la civilización humana apenas había dejado huella. Mientras descendíamos, eché un vistazo a mis pasajeros. Ritsuka estaba consciente, sus ojos mostraban una mezcla de miedo, determinación y agotamiento mientras se aferraba al cuerpo de Nue con manos temblorosas. Gudako permanecía inconsciente, su respiración regular, pero su rostro reflejaba dolor incluso en sus sueños. Y Mash me miró con esos ojos llenos de resentimiento apenas contenido, obedeciendo mis órdenes porque el juramento vinculante no le dejaba otra opción que odiarme con cada fibra de su ser. Bien, pensé con sádica satisfacción. Que me odie. El odio es sincero. El odio es real. Mucho mejor que esa falsa devoción que la niebla les hizo sentir. Nue aterrizó con un impacto que hizo temblar el suelo helado. Estábamos en una playa rocosa, donde la arena se mezclaba con nieve y hielo, rodeados de formaciones rocosas que se alzaban como dedos retorcidos hacia el cielo nocturno. El viento aullaba entre las rocas, creando un sonido casi fantasmal. Sin ceremonias ni delicadeza, solté a los 3 humanos. Cayeron al suelo con impactos sordos y gemidos de dolor. Ritsuka logró amortiguar la caída rodando, quedando de rodillas con una mueca de dolor. Mash, con su instinto de combate, aterrizó en posición defensiva, con el cuerpo tenso y lista para reaccionar. Gudako simplemente se desplomó como un saco de patatas, completamente inconsciente. «Levántate», le ordené a Mash con tono indiferente. «Vigila el perímetro. Si algo se acerca a algo, avísame inmediatamente». ¿Entendido? Vi cómo apretaba los puños, cómo rechinaba los dientes con la frustración de no poder desobedecer. El juramento la obligaba a cumplir, incluso cuando cada célula de su mente gritaba en protesta.
Entendido, logró decir finalmente, con la voz cargada de un cansancio apenas contenido, mezclado con resignación. Se puso de pie con movimientos rígidos y se alejó caminando hacia el borde del campamento improvisado, mientras sus ojos escudriñaban la oscuridad circundante. A pesar de estar obligada, parecía que se lo tomaba en serio. Bien. Ahora viene lo importante. Alcé mis 4 brazos. 2 de ellos comenzaron a formar sellos complejos, mientras que los otros 2 trazaban símbolos en el aire. Sentía la energía maldita fluyendo a través de mí, respondiendo a mi voluntad como una extensión de mi propio ser. La niebla, esa repugnante corrupción que había infectado Chaldea como un cáncer, no era solo un efecto mental. Era algo más profundo, más insidioso. Durante mi breve limpieza de Mash después de la batalla, cuando usé mi técnica de energía maldita inversa para curar sus heridas y purgar parte de la corrupción de su cuerpo, había sentido algo. Una conexión. Un hilo invisible que la unía a algo o a alguien. Un hilo que palpitaba con esa misma energía corrupta que había visto en BB, en Skatach, en todos los demás Servants afectados. Y lo peor de todo, ese mismo hilo existía en Gudako. Y en Ritsuka, aunque mucho más débil, casi, latente, como si estuviera esperando el momento adecuado para despertar y echar raíces por completo. Es un maldito rastreador, comprendí con creciente irritación. Mientras mantengan esa conexión con la niebla, quienquiera que esté detrás de esto podrá rastrearnos. No importa a dónde vayamos, no importa lo lejos que huyamos. Siempre sabrán dónde estamos. Por eso había aterrizado aquí, en este desolado archipiélago cerca de la convergencia antártica. No porque fuera el destino final, ni mucho menos, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para cortar esa conexión. Tiempo para establecer defensas. Tiempo para pensar en mi próximo movimiento sin tener un ejército de servidores corruptos pisándome los talones. Emerge de la oscuridad, más negra que el abismo de la oscuridad, comencé a recitar, mi voz resonando con una autoridad que hizo que el viento cesara momentáneamente. Purifica lo impuro, devora la ilusión del falso creador. Que el cielo se cierre y la tierra se ahogue en mi sombra. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar, no con maná, sino con la presión sofocante de la energía maldita en su forma más pura y concentrada. El cielo nocturno sobre las islas se oscureció aún más, como si tinta invisible brotara del cenit. Técnica de barrera. Velo del santuario malévolo. Golpeé el suelo con la palma de la mano. Una cúpula de energía oscura, translúcida pero impenetrable, se expandió a una velocidad vertiginosa. Cubrió toda la isla y se extendió varios kilómetros más allá de sus costas, creando un espacio completamente aislado del mundo exterior. Al chocar con la niebla, esa corrupción invisible que incluso aquí, en medio de la nada, parecía estar presente como veneno en el aire, se produjo una reacción violenta. Chispas de energía negra saltaron cuando la corrupción se desintegró al contacto con mi barrera. Fue como ver el aceite y el agua intentando mezclarse, repeliéndose con fuerza. Bien, pensé con satisfacción. Esto debería mantener alejados a su maldito rastreador. Y cualquier intento de espionaje a distancia. Sentí como la barrera se establecía por completo, anclándose a las rocas, al hielo, al concepto mismo de este espacio físico. Había utilizado una extensión de mi dominio, de mi voluntad, impuesta sobre la barrera para reforzarla. Dentro de esta barrera, la niebla no tenía poder aquí y tampoco podía espiarnos. A cambio, permitía el acceso a cualquiera que estuviera en la zona. Satisfecha con mi trabajo, desactivé mi forma de 4 brazos. Mi cuerpo se contrajo, la masa muscular adicional desapareció, los brazos extra se disolvieron en sombras, mis 2 ojos inferiores se cerraron y se fusionaron de nuevo con las marcas de mis mejillas. En cuestión de segundos, regresé a mi forma original, el cuerpo de Megumi Fushiguro. Honestamente, al principio fue un poco extraño, especialmente porque tenía 4 recuerdos diferentes en mi cabeza, aunque técnicamente solo 2 almas se fusionaron en una. La mía y la de Sukuna. Afortunadamente o desafortunadamente, como si quieres verlo, los recuerdos de Itadori y Megumi no afectaron mi personalidad. Además, para acceder a ellos tuve que buscar activamente entre los recuerdos, y Sukuna no había adquirido recuerdos que no le interesaran. La única razón por la que la personalidad de Sukuna me afectó fue por la fusión de almas. Esta misma fusión había hecho que mi cuerpo actual, tanto el de Megumi como el de Sukuna Ian, fuera más fuerte, más resistente y más perfecto. Pero conservé la apariencia de Megumi, porque, francamente, me resultaba cómoda.
¿Y por qué mantener mi forma de 4 brazos todo el tiempo consumía una energía maldita adicional que no podía permitirme desperdiciar en este momento? Me di cuenta de que seguía sin camisa. La había perdido durante la transformación en la batalla contra Musashi Ibuki, y no había tenido tiempo ni ganas de materializar una nueva. El frío viento antártico me azotaba la piel, pero apenas lo notaba. Mi resistencia física era tan alta que las temperaturas bajo cero no eran más que una pequeña molestia. Miré hacia donde Ritsuka estaba arrodillado junto al cuerpo inconsciente de su hermana, con las manos temblando. No estaba seguro de si era por el frío, el miedo o la adrenalina residual de todo lo que había presenciado esa noche. Ritsuka, la llamé, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Acércate. Necesitamos hablar. Alzó la vista, y sus ojos reflejaban una mezcla de emociones que no me molesté en analizar por completo. Miedo, sí. Pero también determinación. Ese maldito espíritu heroico que había visto en tantos protagonistas patéticos a lo largo de mi vida. Al menos no es completamente inútil, me dije a mí mismo. Logró mantener la compostura incluso después de ver a sus sirvientes masacrados. Eso ya es algo. Ritsuka se puso de pie lentamente, con las piernas claramente inestables, pero logrando mantenerse erguido. Se acercó a mí con pasos cautelosos, como si temiera que pudiera atacarlo en cualquier momento. Admiraba su cautela, pero al final fue inútil. Después de todo, si hubiera querido matarlo, no lo habría ayudado en primer lugar o lo habría matado sin tanto drama. ¿Por qué nos detuvimos aquí?, preguntó finalmente, con la voz ronca por el cansancio y la tensión. Pensé que seguiríamos huyendo lo más lejos posible de Caldea. Nos detuvimos aquí, expliqué con tono clínico, porque necesito cortar la conexión que tú y tu hermana tienen con la niebla. Esa corrupción que ha infectado a Chaldea. Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente, entre la comprensión y el horror. ¿Conexión?, repitió. ¿Qué quieres decir con conexión? Exactamente lo que parece, respondí con impaciencia. La niebla no es solo un efecto mental que distorsiona las percepciones y amplifica ciertos impulsos. Es algo más profundo. Establece un vínculo entre los infectados y quien quiera que esté detrás de esto. Un hilo invisible que permite rastrear, monitorear y podría influir desde la distancia. Ritsuka guardó silencio, procesando la información. Pude observar la rapidez con la que su mente trabajaba, conectando ideas. Entonces, Gurako y yo somos como rastreadores GPS para ellos. Además de tener hilos atados a nuestros brazos, preguntó con voz temblorosa. Básicamente, confirmé. Tu hermana tiene una conexión activa y fuerte. La he sentido vibrar en su cuerpo y alma desde que la llevé en mi vientre. En cuanto a ti, hice una pausa, entrecerrando los ojos mientras lo examinaba con mi percepción de energía maldita. Tu infección es mucho más débil. Casi latente, como si esperara el momento adecuado para activarse por completo. Pero está ahí. Y mientras esté ahí, somos vulnerables. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, y su rostro palideció aún más de lo que ya estaba. ¿Podemos deshacernos de ello?, preguntó, y había desesperación en su voz. ¿La conexión? Puedo cortarlo, respondí. Al menos de vuestros cuerpos. Ya lo hice parcialmente con Mash durante la batalla. Pero hay un problema. ¿Qué?, preguntó Ritsuka de inmediato. La niebla no solo infecta el cuerpo, expliqué, con un tono más serio. También infecta el alma. Y lo del alma, es mucho más complicado. Si intento purgarla sin comprender del todo cómo funciona, podría dañar el alma irreparablemente. Podría matarte o dejarte en estado vegetativo. Y eso no me conviene en absoluto. Observé cómo asimilaba esa información, cómo apretaba los puños con frustración impotente. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó finalmente. Por ahora, lo que puedo hacer es esto, respondí. Corta la conexión con la niebla en vuestros cuerpos físicos. Limpiad la corrupción de vuestros sistemas físicos, células, tejidos, órganos, circuitos mágicos. Eso eliminará el rastreador activo y debería protegeros de influencias externas inmediatas. Vuestras almas seguirán infectadas, pero al menos no seréis faros brillantes que revelen a nuestros enemigos nuestra ubicación exacta, ni tampoco os verás influenciados por la niebla. ¿Y después?, preguntó Ritsuka. ¿Cómo purificamos las almas? Eso, admití con frustración apenas contenida, requiere más tiempo, más estudio. Necesito comprender exactamente cómo la bruma se entrelaza con el alma, cómo altera su estructura fundamental.
Y para eso, necesito muestras. Experimentación. Análisis detallado. Vi cómo Ritsuka se estremeció levemente al oír la palabra experimentación, pero no dijo nada. Probablemente se imaginaba torturas horribles, lo cual no era del todo incorrecto. Cualquier análisis del alma podría resultar en algo intrínsecamente doloroso para el sujeto. Pero Sukuna había estudiado muchas almas como para cometer tal error. Lo único de este análisis es que sería algo íntimo e intrusivo para el sujeto. Hay otro problema, continué, decidiendo abordar el siguiente tema delicado. Mi conexión con Chaldea se ha cortado. Ritsuka parpadeó, confundido por el aparente cambio de tema. ¿Tu conexión con Caldea? Repitió. ¿Qué tiene que ver eso con? Soy un sirviente, le recordé con paciencia forzada. Los sirvientes requieren un suministro constante de maná para mantener su existencia en este plano. Normalmente, ese maná proviene de un maestro a través del vínculo maestro-sirviente. En casos especiales, puede provenir de una fuente externa, como el sistema de Chaldea. Vi cómo la comprensión comenzaba a iluminar su rostro. Pero tú no estás conectado a mí como maestro, dijo lentamente. Tu maestro original fue Udako, y ella, está inconsciente y aún infectado con Ace, terminé la frase por él. Y cuando Bebe y los demás se dieron cuenta de que había escapado, me cortaron el acceso al suministro de maná de Chaldea. Lo que significa que ahora mismo dependo exclusivamente de mis propias reservas. Pero tienes muchas reservas, ¿verdad? Preguntó Ritsuka con cautela. Había sentido varias veces la cantidad de maná que emanaba de Sukuna, especialmente cuando realizaba el Reality Marble. No te equivocas, respondí con tono seco. Mis reservas de maná son enormes. Mucho mayores que las de un Servant promedio. Mis reservas cuando vivía como el rey de las maldiciones eran muy grandes, y ahora solo han aumentado cuando Chaldea me invoca. Podría mantener mi existencia durante semanas, tal vez meses, sin necesidad de reponerlas. Entonces no hay ningún problema inmediato, dijo Ritsuka, con un tono de alivio. Mientras no use ese maná, añadí, y vi cómo su alivio se desvanecía. Cada técnica que uso, cada Shikigami que invoco, cada segundo que mantengo mi forma de 4 brazos o activo mi expansión de dominio, todo eso consume maná. Y consumir maná significa acortar el tiempo que puedo existir en este plano. Hice una pausa, dejando que la gravedad de la situación se asentara. En otras palabras, continué, si entro en combate, cuando entre en combate, porque es inevitable que esos bastardos nos encuentren tarde o temprano, cada ataque que lance, cada defensa que mantenga, consumirá literalmente mi vida. Y una vez que mis reservas se agoten, hice un gesto significativo de desaparición con la mano, me desvaneceré. Regresaré al trono de los héroes. Y estarás solo, rodeado de enemigos, sin protección. Vi cómo el color desapareció por completo del rostro de Ritsuka. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo, esta vez no por el frío, sino por el creciente pánico. Entonces necesitas una fuente de maná, dijo rápidamente, su mente claramente acelerada en busca de soluciones. ¿Podemos hacer un contrato? ¿Convertirme en tu maestro oficial? ¿Transferirte maná de esa manera? Esa es una de las opciones, admití. De hecho, probablemente sea la más viable a corto plazo. Pero también tiene sus problemas. ¿Qué problemas? Preguntó Ritsuka. Primero, levanté un dedo, tus circuitos mágicos están contaminados con niebla. No tan gravemente como los de Udako, pero la contaminación existe. Si intentas transferirme maná en tu estado actual, me estarías transfiriendo maná corrupto. Y aunque mi resistencia a la corrupción es alta, no es infinita. Eventualmente, ese maná contaminado podría empezar a afectarme. Por supuesto, era una posibilidad que no podía descartar, aunque lo dudaba seriamente. Probablemente mi energía maldita, maná al igual que la de Sukuna, sigue siendo muy venenosa, así que podría existir la posibilidad de que el maná corrompido por Ace fuera neutralizado por ese mismo veneno, o que yo mismo pudiera limpiarlo dentro de mi cuerpo. Pero era mejor no arriesgarme a hacer algo tan insensato basándome en especulaciones. Era mejor ir a lo seguro. Vi cómo Ritsuka abrió la boca para protestar, pero levanté un segundo dedo, interrumpiéndolo. Segundo, continué, incluso si limpio tus circuitos mágicos, cosa que pienso hacer de todos modos, tus reservas de maná son limitadas. Eres humana, Ritsuka. Una humana con circuitos mágicos decentes para alguien de tu generación, pero humana al fin y al cabo. Tus reservas son una fracción de lo que yo necesitaría para estar completamente operativa. ¿Qué tan pequeña es la fracción?
Preguntó con voz débil. Para que te hagas una idea, respondí, si tuvieras que transferirme maná hasta llenar por completo mis reservas, probablemente te desmayarías de agotamiento después de llenar, digamos, un 5%. Tal vez un 20 o un 30% si te esfuerzas mucho y arriesgas tu vida en el proceso. Oh, fue todo lo que Ritsuka pudo decir. Incluso si incluimos a Gudako una vez que recupere la consciencia, añadí, y combinamos tus reservas con las suyas, aún estaríamos hablando de llenar quizás un 35 o 45% de mis reservas totales. Y eso en el mejor de los casos, suponiendo que tú tampoco gastes maná antes de la transferencia. Dejé que asimilara esa información, observando cómo la desesperación crecía en sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó finalmente, con la voz apenas un susurro. Si no podemos darte suficiente maná, si de todas formas vas a desaparecer, dije que era la opción más viable a corto plazo, le recordé. No dije que fuera la única. De hecho, tengo 3 posibles soluciones en mente. Vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. ¿3 soluciones? Repitió. ¿Cuáles son? Lo primero, dije, alzando un dedo, sería encontrar una fuente de maná alternativa. Una línea ley particularmente poderosa, un artefacto místico cargado de energía mágica, o incluso otro maestro dispuesto a formar un contrato conmigo. ¿Es eso posible?, preguntó Ritsuka con esperanza. Técnicamente, sí, admití. En la práctica, no. Estamos en medio de la convergencia antártica, Ritsuka. No es precisamente una zona conocida por sus abundantes recursos místicos. Y no tenemos tiempo para recorrer el mundo buscando líneas telúricas o artefactos. Cada hora que pasa es una hora más que Chaldea tiene que organizar y enviarnos una fuerza de ataque. Vi cómo su esperanza se desvaneció tan rápido como había surgido. La segunda opción, continué, levantando un segundo dedo, es exactamente lo que mencioné antes. Limpiar tus circuitos mágicos de la contaminación de la niebla, establecer un contrato de amo y sirviente contigo y posiblemente con Gudako, y depender de transferencias regulares de maná de ambos. Pero dijiste que no sería suficiente, señaló Ritsuka. No sería suficiente para mantenerme a plena capacidad, corregí. Pero sí podría bastar para mantenerme con vida a un nivel básico o para realizar tareas cotidianas. El problema es que sería un proceso tedioso y constante. Necesitaría transferencias de maná a intervalos regulares para mantener mis reservas estables. Y, eventualmente, si entro en combate serio y gasto mucha energía, llegaría un punto en el que gastaría más maná del que puedes reponer. Así que, de todas formas acabarías desapareciendo, dijo Ritsuka con voz hueca. Sí, al final, admití sin rodeos. A menos que no gaste mi energía en combates breves o prolongados, o que encontremos una solución más permanente. ¿Y la tercera opción?, preguntó Ritsuka, aferrándose a esa última esperanza. Dijiste que tenías 3 soluciones. Sonreí, y fue una sonrisa que hizo que Ritsuka retrocediera instintivamente un paso. La tercera opción, dije lentamente, me la guardo para mí por el momento. Digamos que es, un as bajo la manga. Un último recurso que prefiero no revelar hasta que sea absolutamente necesario. Vi la frustración reflejada en su rostro, pero, para su crédito, no insistió. Probablemente comprendió que cuando alguien como yo decía que algo era un último recurso, era mejor no pedir demasiado. Inteligente, pensé con aprobación a regañadientes. Sabe cuándo dar un paso atrás. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó finalmente Ritsuka. Si las 2 primeras opciones son problemáticas, ¿cuál elegimos? La segunda, respondí sin dudarlo. Es la única realmente viable con los recursos que tenemos disponibles. Voy a limpiar la contaminación de ACE de tus circuitos mágicos y de los de Gudako. Después, establecer contratos de amo-sirviente. No será perfecto, pero debería darme tiempo suficiente para encontrar una solución más permanente. ¿Y cómo encontraremos esa solución?, preguntó Ritsuka. Antes de que pudiera responder, Ritsuka recordó algo muy importante en medio de la conversación, interrumpiendo lo que estaba a punto de decir. Me hizo temblar el ojo. Espera, dijo Ritsuka de nuevo, pero esta vez con un tono diferente. Más urgente. Los griales. Chaldea tiene los santos griales. Si pudiéramos conseguir uno, ¿podrías usarlo como fuente de maná? Interesante. El chico estaba pensando, usando su cerebro en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente. Vi cómo el pánico comenzaba a crecer en sus ojos mientras asimilaba las implicaciones de su propia pregunta.
Mierda, murmuró, llevándose las manos al pelo. Los griales. Los dejamos atrás. Están en Caldea, probablemente bajo el control de quien quiera que esté detrás de la niebla. Eso significa que tus enemigos ahora tienen acceso a múltiples santos griales, terminé la frase por él con tono seco. Sí, eso es problemático. ¿Problemático? Repitió Ritsuka, con la voz cada vez más aguda y llena de histeria. Tienen objetos que pueden conceder prácticamente cualquier deseo. Podrían usarlos para fortalecerse, para invocar más servants, para. Respira, ordené con tono cortante, y para mi sorpresa, obedeció. Respiró hondo varias veces, con dificultad, intentando calmarse. Una vez que pareció recuperar la compostura, extendí mi mano hacia mi sombra. La oscuridad se arremolinó y burbujeó, y entonces emergieron dos objetos dorados y brillantes. Los santos griales. Los dos últimos que habían existido en la bóveda de Caldea. Los ojos de Ritsuka se abrieron desmesuradamente, hasta alcanzar un tamaño cómico, y su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Tú. Tartamudeó, claramente incapaz de articular una frase coherente. Los robé antes de que empezara la batalla, expliqué con tono despreocupado, como si hablara del tiempo. Pensé que podrían ser útiles. Y tenía razón. ¿Robaste los santos griales, sin que nadie se diera cuenta? Ritsuka finalmente logró articular, con la voz cargada de absoluta incredulidad. En realidad fue bastante sencillo, respondí encogiéndome de hombros. Mientras Bebe y los demás se concentraban en sus repugnantes placeres carnales, usé las sombras de la técnica de las 10 sombras para extender mi alcance hacia la bóveda. Localicé los griales, los envolví en la oscuridad y los absorbí en mi sombra para guardarlos. Todo el proceso duró quizás 3 segundos. 3 segundos, repitió Ritsuka con voz débil. Multitarea, dije con una sonrisa arrogante. Si quieres saber qué me hace peligroso, es mi estilo y técnicas de lucha. Tienes razón, pero también puedo ser muy astuto. Sin mencionar que puedo hacer varias cosas a la vez. Vi cómo Ritsuka miraba los griales con una mezcla de alivio y creciente esperanza. Entonces, ¿podemos usarlos? Preguntó con entusiasmo. ¿Para darte maná? ¿Para fortalecerte? ¿Para invocar aliados que nos ayuden? Mi sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. No, dije simplemente. ¿Qué? Ritsuka parpadeó, confundido. ¿Por qué no? Tienes los griales ahí mismo. Podríamos. Estos griales están contaminados, interrumpí, alzando uno de ellos para que pudiera verlo mejor. Bajo la luz dorada superficial, si uno se fijaba con atención, podía ver vetas oscuras palpitando como venas enfermas. La niebla ha corrompido su esencia. Pedirles un deseo no te concedería lo que realmente quieres. Distorsionaría tu deseo, lo transformaría en algo horrible. Vi cómo el color volvía a desaparecer del rostro de Ritsuka. ¿Entonces, son inútiles? Preguntó con voz hueca. Sí, sirven para conceder deseos directamente, admití. Pero eso no significa que sean completamente inútiles. Los griales, incluso contaminados, siguen siendo enormes depósitos de energía mágica. Con el enfoque adecuado, podrían ser útiles para otros fines. Pero necesito tiempo para estudiarlos, para comprender exactamente cómo la contaminación ha alterado su estructura fundamental. Antes de que Ritsuka pudiera responder, un sonido interrumpió nuestra conversación. Un gemido bajo, seguido de murmullos incoherentes. Ambos giramos la cabeza hacia donde Gudako yacía en el suelo helado. Seguía inconsciente, pero su cuerpo se movía inquieto. Sus labios se movían, formando palabras apenas audibles por el viento. Más, dame más, se siente tan bien, quiero, arrugé la nariz con asco. Incluso inconsciente, la niebla seguía actuando sobre ella, llenando sus sueños de pensamientos depravados y obscenos. Patético, pensé con asco. Esto es lo que provoca la corrupción. Reduce a las personas a poco más que animales movidos por la lujuria. Suspiré profundamente, mi aliento formó una pequeña nube de vapor en el aire frío. Bueno, dije, mirando a Ritsuka, supongo que es hora de empezar. Voy a experimentar primero con tu hermana. Cortaré su conexión con la niebla y limpiaré la contaminación de su cuerpo. Vi cómo Ritsuka se tensó inmediatamente, apretando los puños. ¿Experimento? Repitió, con un tono peligroso en la voz. Sukuna, si la lastimas, no voy a hacerle daño, interrumpí con tono indiferente, aunque interiormente sentí una leve irritación ante su actitud sobreprotectora.
No soy tan estúpido como para cometer un error y herir el alma de la gente al analizarla. No fui el hechicero más poderoso y brillante de la era Heian por nada. ¿Cómo puedo confiar en eso?, exigió Ritsuka. Después de todo lo que has hecho, después de cómo trataste a Mash, ¿cómo sé que no vas a...? Porque tener maestros muertos o con daños permanentes no me sirve de nada, respondí con fría lógica. Necesito que tú y Udako estén en condiciones de funcionar si quiero sobrevivir el tiempo suficiente para resolver este lío. Dañarla sería como pegarme un tiro en el pie. Y no soy tan tonto. Ritsuka me miró fijamente durante un largo rato, buscando en mi rostro algún indicio de engaño. Finalmente, pareció encontrar algo, quizás no confianza, pero al menos una aceptación a regañadientes de mi lógica, pues asintió lentamente. De acuerdo, dijo en voz baja. Pero yo, me quedo aquí. La vigilaré mientras trabajas. Como desees, respondí encogiéndome de hombros. Simplemente no te interpongas en mi camino. Si interrumpes el proceso a mitad de camino, las consecuencias podrían ser graves. Me acerqué a donde yacía Udako. Sus murmullos obscenos continuaban en un flujo constante, tan patético como perturbador. Me arrodillé a su lado, observando su rostro con expresión clínica. Incluso inconsciente, pude percibir los signos de corrupción. Sus mejillas estaban enrojecidas por un calor antinatural. Su respiración era irregular y entrecortada. Pequeñas gotas de sudor se formaban en su frente a pesar del frío penetrante. Veamos hasta qué punto llega el daño, pensé, extendiendo mi mano sobre su cuerpo. Cerré los ojos y me concentré. Activé al máximo mi percepción energética maldita, permitiéndome ver más allá de lo físico. El cuerpo de Udako se iluminó en mi visión interior. Cada célula, cada vaso sanguíneo, cada nervio resplandecía con su propia energía. Y entretejidos en todo eso, como parásitos microscópicos, estaban los hilos de la niebla. Eran complejas. Justo lo que había previsto. No se trataba de una simple infección superficial. Se habían entrelazado con su estructura celular, alterando la química de su cerebro, modificando sus respuestas hormonales e incluso afectando la forma en que sus circuitos mágicos procesaban el maná. Tal como había visto con Mash. Decidí profundizar aún más, tocando el límite de su alma, esa cosa etérea e intangible. Eso definía su verdadero ser. Había raíces. Raíces de corrupción que se hundían en la esencia misma de lo que la hacía ser Udako Fujimaru. Mierda, pensé con creciente frustración. Esto es incluso peor de lo que pensaba. Sonreí con aire divertido y con un respeto a regañadientes. Suspiré por la nariz y decidí concentrarme en el cuerpo, ya que era más fácil de tratar que el alma. Extendí los dedos y pequeñas chispas de energía maldita comenzaron a formarse en las puntas. Lenta y cuidadosamente, comencé mi trabajo. Primero, corté la conexión principal. El hilo de niebla más grande y brillante que conectaba a Udako con lo que fuera que estuviera al otro lado. Lo visualicé como un cable eléctrico, pulsando con energía corrupta. Y luego, con una aplicación precisa de desmantelar a nivel microscópico, lo corté. Sentí la resistencia, como si la hace no quisiera soltarme. Pero mi técnica era más fuerte. El cable se cortó con un chasquido conceptual que solo yo pude sentir. Al instante, el cuerpo de Udako se estremeció. Sus ojos se movían rápidamente bajo sus párpados cerrados y su respiración se volvió aún más irregular. ¿Qué está pasando? La voz de Ritsuka sonó desde algún lugar a mi izquierda, cargada de preocupación. ¿Está bien? Cállate, ordené sin abrir los ojos. Me estás distrayendo. Y sí, ella está bien. Escuché cómo respiró hondo, probablemente dispuesto a protestar, pero, para su crédito, permaneció en silencio. Una vez cortada la conexión principal, pude concentrarme en limpiar la contaminación residual del cuerpo de Udako. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Dejé de usar energía negativa y cambié a energía positiva. Mientras profundizaba mi escaneo, comenzando a purgar las células infectadas y reemplazarlas con tejido sano mediante energía maldita inversa, noté cosas. Cosas que me hicieron arrugar la nariz con creciente disgusto, algo que ya sospechaba cuando hice mi primer análisis de su cuerpo, pero ahora son más evidentes. Drogas. Su organismo estaba lleno de drogas. No eran drogas recreativas comunes. Eran compuestos especializados, diseñados específicamente para alterar las funciones neurológicas y hormonales. Supresores de la voluntad. Amplificadores de la lujuria. Sustancias que hacían a la víctima más susceptible a la sugestión y la manipulación. Nightingale, pensé en una de las posibles sospechosas.
Es una enfermera que se usa generalmente en el manga NTR, sin mencionar que estaba con ellos antes de la pelea, probablemente creó las drogas y estaba drogando a la gente para que fueran más fáciles de doblegar por la niebla. Haciéndolo una trampa de doble capa para aquellos Servants con más fuerza de voluntad, teniendo corrupción mental con corrupción química. Eliminé las drogas metódicamente, limpiando su torrente sanguíneo y reparando el daño que habían causado a su hígado y riñones. El proceso duró unos segundos. Mi energía maldita inversa resolvió fácilmente el problema y deshizo meses de abuso de sustancias químicas. Pero eso no fue lo único sorprendente que descubrí. Mientras continuaba con la exploración, llegué a su sistema reproductivo. Y me detuve, frunciendo el ceño ante lo que había detectado. Sinceramente, esto no me sorprende. Aún así, esperaba que no tuviera este problema. Pero lo hizo. Las señales eran inequívocas. Embarazos. Embarazos múltiples. Su útero mostraba signos de haber sido sometido a repetidos traumas, cicatrices de abortos forzados o quizás partos prematuros sobrenaturales. Su sistema hormonal estaba destruido, desequilibrado de una manera que solo podía provenir de repetidas intervenciones externas. Sentí una punzada de ardor en el pecho. Si se tratara solo de Sukuna, no sentiría nada, tal vez un ligero disgusto al que no le daría importancia, porque Sukuna era así, pero yo no era completamente Sukuna, así que, a pesar de mi aparente indiferencia, podía sentir algo de ira. Y debido a mi pasado, podía sentir compasión por esta mujer. Nuestros problemas no eran los mismos, pero ambos generaban dolor, tanto físico como mental. Pobre mujer. Pensé con cierta indiferencia. Esta mocosa va a necesitar mucha terapia. En fin, no era su problema. Estaba segura de que el tiempo la ayudaría a sanar si Ritsuka seguía apoyándola, claro. Si no, bueno, tendría que curarse sola. Dejé atrás los pensamientos mundanos y me deshice de todo. Reparé el daño en su útero, reequilibré sus hormonas, eliminé las cicatrices, tanto físicas como internas. La devolví a un estado puro, como si los últimos meses, o quizás años, de abuso nunca hubieran ocurrido. Fue un trabajo meticuloso y exhaustivo. Cuando finalmente terminé con su cuerpo, habían pasado unos minutos. Para alguien como yo, el trabajo resultó ser una tarea sencilla que ni siquiera me hizo sudar. A pesar de haber terminado ya, aún quería analizar un poco su alma. Amplié mi percepción más allá de lo físico, tocando esa cualidad etérea que era la esencia de Budako Fujimaru. Y lo que vi me dejó intrigado. La niebla había penetrado profundamente en su alma, sí. Pero la forma en que lo había hecho era fascinante. No la había invadido ni corrompido al azar. No, había sido metódico. Casi quirúrgico. Había encontrado sus miedos, sus inseguridades, sus deseos reprimidos. Y los había amplificado. Los había distorsionado, convirtiéndolos en algo oscuro y perverso. Cada aspecto negativo de su personalidad se había magnificado 100 veces, mientras que los aspectos positivos, su amor por su hermano, su valentía, su determinación, habían sido reprimidos, enterrados bajo capas de corrupción. Fue elegante. Horrible, sí. Depravado, sin duda. Pero desde una perspectiva puramente técnica, fue una obra maestra de manipulación psicológica. Esta niebla es algo extraordinario, pensé con reticencia y respeto. Ahora me intriga saber cómo funciona exactamente esta abominación energética. No me extraña que muchos Servants se corrompieran, si esta cosa se integra perfectamente en el alma, como un virus se inserta en el ADN. Estudié los patrones de corrupción durante varios minutos, memorizando cada detalle. No podía eliminarlos todavía, no sin arriesgarme a dañar permanentemente su alma, pero podía aprender de ellos. Y el conocimiento era poder. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 20 minutos más, me retiré. Abrí los ojos y parpadeé para volver a la visión normal. Budako seguía inconsciente, pero su respiración era más estable. El rubor antinatural había desaparecido de sus mejillas. Los murmullos obscenos habían cesado, reemplazados por un silencio apacible. Listo, pensé con satisfacción. Su cuerpo está limpio. Su alma sigue infectada, pero al menos la conexión con la niebla se ha cortado a nivel físico y metafísico. Ya no es una rastreadora. Me levanté lentamente y me estiré despacio, más por costumbre que por otra cosa. Había usado bastante energía maldita inversa. No lo suficiente como para preocuparme seriamente, pero sin duda había gastado una pequeña parte de mis reservas. Tendré que tener cuidado, me dije a mí mismo.
Aunque apenas he gastado nada en esto, cada vez que uso mi energía me acerco más al agotamiento. Miré a Ritsuka, que me había estado observando atentamente durante todo el proceso. Ya está, anuncié simplemente. Su cuerpo está libre de la contaminación de Ace. La conexión se ha cortado. Su alma aún está infectada, pero eso requerirá más tiempo para solucionarse. ¿Está ella, está bien? Preguntó Ritsuka con voz temblorosa. Está mejor que en meses, probablemente, respondí con brutal honestidad. Su cuerpo está completamente recuperado. El daño físico que tenía, ha sido reparado. No mencioné específicamente el consumo de drogas en su organismo, ni los embarazos. No me correspondía, y francamente, no quería lidiar con la explosión emocional que inevitablemente seguiría a esa revelación. Gracias, dijo Ritsuka en voz baja, y había una gratitud genuina en su voz a pesar de todo lo que había sucedido entre nosotros. Asentí secamente y luego me acerqué a él. Tu turno, dije, y vi cómo tragaba saliva con nerviosismo. ¿Va a doler? Preguntó. Probablemente, mentí, sintiendo la leve satisfacción de su escalofrío. Aunque ya viste mi trabajo y no le pasó nada, así que no debería afectarte, pero si lo hace, dímelo de inmediato, también si sientes algo fuera de lo común. Dejé las bromas a un lado, por muy divertidas que fueran. No quiero que el cuerpo de mi nueva ama se desplome, eso sería muy molesto. Eso no lo tranquilizó en absoluto, pero, para su crédito, se mantuvo erguido y asintió con firmeza. De acuerdo, dijo. Hazlo. Extendí la mano y la coloqué sobre su pecho. Cerré los ojos de nuevo, activando mi percepción. El cuerpo de Ritsuka se iluminó en mi visión interior. E inmediatamente noté diferencias en comparación con Gudako. Su contaminación por la niebla era mucho menor. Los hilos de corrupción eran más finos, menos arraigados. Era como si algo lo hubiera estado protegiendo. Manteniéndola a raya. Interesante, pensé. ¿Por qué es más resistente? ¿Es algo inherente a su naturaleza? ¿O hay algún factor externo en juego? Por el momento no tenía respuestas, así que me centré en el trabajo inmediato. Corté la conexión con Ace usando Dismantle, tal como lo había hecho con Gudako. Esta vez el proceso fue más sencillo. La conexión era más débil y ofrecía menos resistencia. Entonces comencé a eliminar la contaminación de su sistema. Y aquí fue donde encontré algo diferente. A diferencia de Gudako, Ritsuka no tenía drogas en su organismo. Ni una sola. Su cuerpo estaba relativamente limpio en ese sentido. ¿Por qué? Me pregunté. ¿Por qué drogar a Gudako pero no a Ritsuka? ¿Acaso quien quiera que esté detrás de esto las está tratando de manera diferente? Pero entonces encontré algo más. Algo que me hizo detener mi análisis. Su cerebro. Específicamente, la región del hipocampo, el área responsable de la formación y recuperación de la memoria. Estaba dañado. No de forma evidente, no de una manera que afectara su funcionamiento diario. Pero al examinarlo de cerca, pude ver las cicatrices conceptuales. Lugares donde los recuerdos habían sido alterados. Modificados. Algunos borrados por completo, otros reescritos. Era como ver una taza rota que habían pegado. Técnicamente funcionaba. Pero las grietas seguían siendo visibles si sabías dónde mirar. Comprendí, con creciente irritación, que habían estado manipulando sus recuerdos. Borrando cosas que no querían que recordara. Alterando los acontecimientos para que encajaran con su versión de los hechos. Y lo han hecho varias veces, a juzgar por la cantidad de cicatrices. Pero esto confirmaba cada vez más mis sospechas sobre el mundo NTR en el que me encontraba. BB, Astolfo, control mental, embarazos, la extraña singularidad y el borrado de memoria. Ya lo sospechaba por Astolfo y su extraño comportamiento con las chicas. Pero tener más información no hizo más que confirmar mis sospechas casi por completo. Solo esperaba que Shinji Matou no fuera un problema, porque eso podría arruinar algunos de mis planes. Aunque, si ese fuera el caso, tampoco sería una gran pérdida. Si todos los demás planes fallaban, iba a usar el plan 3 para recuperar energías. Trabajé con cuidado, utilizando energía maldita inversa para reparar el daño físico en su hipocampo. No pude restaurar los recuerdos perdidos. Se habían ido para siempre, o al menos estaban tan enterrados que recuperarlos requeriría técnicas que no poseía. Pero pude curar las cicatrices, estabilizar la zona y prevenir daños mayores. Mientras trabajaba, noté algo interesante. Algunos recuerdos que habían sido bloqueados, no borrados del todo, solo reprimidos, comenzaron a aflorar a través de las grietas en proceso de curación.
No del todo, todavía no. Pero sería suficiente para que Ritsuka probablemente comenzara a recordar cosas. Fragmentos de sucesos que había olvidado. Piezas de un rompecabezas que no sabía que le faltaban. Eso va a ser interesante, pensé con cierta expectación. Ver cómo reacciona cuando empiece a recuperar la memoria. Cuando se dé cuenta de lo profundamente jodida y corrupta que es Chaldea. Continué mi trabajo, limpiando su sistema de toda contaminación residual de Ace, reparando pequeños daños en sus circuitos mágicos y optimizando su flujo de maná. Cuando terminé, Ritsuka estaba en mejor estado que en años. Retiré la mano y abrí los ojos. Ritsuka estaba de pie frente a mí, algo pálido pero consciente. Sus ojos reflejaban confusión, probablemente estaba experimentando los primeros vestigios de recuerdos reprimidos que afloraban, pero también determinación. ¿Has terminado?, preguntó. Sí, confirmé. Estás limpio. La conexión con Ace se ha cortado, tu contaminación física ha sido eliminada y he reparado algunos daños que encontré en tu cerebro. ¿Daños?, repitió Ritsuka, llevándose la mano instintivamente a la cabeza. ¿Qué clase de daños? Alteración de la memoria, respondí directamente. Alguien ha estado jugando con tus recuerdos, Ritsuka. Borrando cosas, reescribiendo sucesos. Lo reparé lo mejor que pude, pero hice una pausa. Puede que empieces a recordar cosas que creías haber olvidado. Cosas que probablemente te inquietarán. Vi cómo su rostro palidecía aún más, pero asintió lentamente. Lo entiendo, dijo en voz baja. Me alejé de él y me acerqué a donde Mash seguía vigilando el perímetro. Ella se giró al verme, con los ojos llenos de curiosidad, miedo y cautela. Mash, dije simplemente. Necesito revisarte. Asegurarme de que la purificación que realicé durante la batalla fue completa. La vi tensarse, apretando ligeramente los puños por los nervios. Me miró un rato antes de suspirar y asentir. De acuerdo, dijo con resignación. Extendí la mano y le toqué el hombro. Cerré los ojos y la examiné rápidamente. Tal como lo imaginaba. La conexión con Ace se había cortado durante la batalla, cuando la curé y la purifiqué parcialmente. Su cuerpo estaba relativamente libre de contaminación física. Pero su alma seguía infectada. Las raíces de la niebla se habían hundido profundamente, entrelazándose con su esencia de tal manera que sería extremadamente difícil extirparlas sin causarle un daño permanente. Igual que los otros dos, pensé. El alma va a requerir mucho más trabajo. Me retiré, abriendo los ojos. ¿Estás bien?, le dije. Por ahora. Ella no respondió, simplemente se alejó de mí lo más rápido que pudo sin desobedecer directamente la orden de permanecer cerca. Observé a los tres. Ritsuka consciente y procesando la información, Gudako aún durmiendo plácidamente, Mash vigilante, triste y preocupada. Bien, pensé. Primer paso completado. La conexión con Ace se ha cortado en sus cuerpos. Ya no podemos ser rastreados. Pero no podíamos quedarnos aquí. La barrera que había establecido repelía a la niebla y bloqueaba los intentos de espionaje, pero no impedía la entrada física. Tarde o temprano, Chaldea se daría cuenta de que había perdido el contacto con sus peones. Y cuando eso sucediera, enviarían equipos de búsqueda. Y cuando esos equipos llegaron, necesitábamos estar lejos de aquí. Volví a acercarme a Ritsuka, que me miraba con expresión cautelosa. Tenemos que irnos, anuncié. No podemos quedarnos aquí. ¿Por qué no?, preguntó Ritsuka. Dijiste que la barrera nos protegería, la barrera repele la niebla y bloquea los intentos de espionaje remoto, interrumpí. Pero no impide que alguien entre físicamente. Y créeme, cuando Chaldea se dé cuenta de que ya no pueden rastrearnos, enviarán equipos de búsqueda. Servidores poderosos, probablemente varios equipos, rastreando cada área donde puedan pensar que nos escondemos. Vi cómo la comprensión y el miedo se reflejaban en su rostro. ¿Y qué hacemos entonces?, preguntó. ¿A dónde vamos? Aún no lo sé, admití. Pero necesitamos encontrar un lugar donde podamos escondernos durante un tiempo prolongado. Un lugar donde pueda seguir trabajando para purificar vuestras almas de la corrupción. Y donde podamos convocar a nuevos aliados. ¿Invocar nuevos aliados? Ritsuka parpadeó. Sí, necesitamos más aliados, respondí. Podríamos usar el escudo de Mash como catalizador y, si necesitamos otro tipo de fuente, los griales contaminados que robé podrían usarse para invocar.
No para solicitar invocaciones directamente con el Grial, eso sería demasiado arriesgado con la corrupción, pero también pueden usarse como catalizadores para invocaciones, especialmente si combinamos su poder con tus sellos de comando. ¿Pero acaso los Servants invocados no estarían también corrompidos? Preguntó Ritsuka con preocupación. Si los griales están contaminados, es un riesgo, admití. Pero uno que quizás debamos probar y verificar. Porque por muy fuerte que sea, no soy suficiente para ganar esta guerra yo solo. No contra todos los servidores que Chaldea puede desplegar. Vi cómo lo asimiló, cómo la realidad de nuestra situación se le echó encima como un peso. Y en caso de que se contaminen, tengo una idea sobre cómo eliminar la corrupción de los Servants que invocaremos, e incluso podría hacer que Mahoraga se adaptara completamente a la niebla. Mahoraga se había adaptado para que la niebla no entrara en su cuerpo, pero no por los efectos que tiene dentro del cuerpo, así que mataríamos dos pájaros de un tiro. ¿Y qué? Preguntó finalmente. ¿Nos vamos ahora? ¿En plena noche? ¿Sin saber a dónde vamos? Nos vamos en 30 minutos, decidí. Eso te da tiempo para descansar un poco, para recuperar energías. Y a mí me da tiempo para planificar nuestro próximo movimiento. Ritsuka asintió lentamente y luego se acercó a donde yacía Gudako. Se arrodilló junto a ella, tocándola suavemente con la mano. Su cabello. «Ella va a estar bien, ¿verdad?», preguntó en voz baja, sin mirarme. Gudako. «Ella va a recuperarse de todo esto». Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Su cuerpo está completamente curado», dije finalmente. «No hay daños físicos permanentes. En cuanto a su mente, su alma es solo cuestión de tiempo antes de que la sane, pero su mente, eso es otra historia. Necesitará terapia, mucha terapia. Y probablemente años para procesar por completo lo que le hicieron». Vi cómo se le hundían los hombros. «Pero», añadí, sorprendiéndome a mí mismo con la aclaración, «ella es fuerte. Ha salvado al mundo varias veces. Se ha enfrentado a monstruos y dioses y ha ganado. Si alguien puede recuperarse de esto, es ella. Simplemente, va a necesitar apoyo. Tu apoyo». Ritsuka levantó la vista, con sorpresa reflejada en su rostro ante lo que probablemente percibió como una muestra inusual de empatía. Amabilidad. «No te acostumbres», quería decirle. «Simplemente estoy siendo pragmático. Necesito que ambos funcionen si quiero sobrevivir». Pero no dije eso. En cambio, me alejé, dándole privacidad con su hermana. Entonces me acerqué a Mash y le dije que descansara, que yo estaría de guardia a partir de ese momento. Ella me miró y luego a Ritsuka, y le hice un gesto de aprobación. Sus hombros se relajaron antes de acercarse a su senpai. Caminé hasta el borde de la barrera, mirando hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban con una claridad increíble, sin contaminación lumínica que las oscureciera. 30 minutos, me dije. Descanso, recuperación. Y luego seguimos adelante. Porque tenía razón en lo que le dije a Ritsuka. No fui suficiente. No me opuse a lo que se avecinaba. Necesitaba aliados. Necesitaba más poder. Necesitaba comprender completamente la niebla y cómo contrarrestarla. Y, sobre todo, necesitaba tiempo. Pero el tiempo, pensé con amargura, era algo que no sabía si tenía en abundancia. Mi orgullo, como Sukuna me dijo que no me escondiera y que luchara hasta el final, pero su lado lógico y analítico comprendió lo tonto que era eso y estuvo de acuerdo con mi lado humano. Miré mis manos, las manos de Megumi Fushiguro, pero también las mías ahora, y las cerré en puños. Vamos a sobrevivir a esto, me prometí a mí mismo. Voy a sobrevivir a esto. Y quien quiera que esté detrás de esto, Bruma, mis labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de humana. Va a desear que nunca me hubieran llamado la atención. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.